Por ahí, al parecer está apareciendo. Ok, vamos entonces a iniciar este Consejo Municipal de la Reina número 15, correspondiente al martes 28 de mayo del 2024. Faltan unos 5 minutos para las 10 de la mañana. Vamos primero a agradecer, por supuesto, em, la participación de todos los concejales que cada martes están acá presentes trabajando por la gestión municipal. Estamos también, eh, queremos agradecer a todos los funcionarios municipales que hacen posible este consejo municipal y a todos los vecinos también que nos están siguiendo a través de la plataforma digital. Quiero partir este consejo primero presentando al nuevo gerente del Parque Maguida, don Juan Pablo Flores. Él ha sido SECPLA, ha sido administrador municipal, ha sido Seremi, tiene conocimientos también de administración en parque, en fin. Así que le voy a dar la palabra a don Juan Pablo para que se presente y lo pueda conocer no solamente todo el consejo, sino que también todos los funcionarios y vecinos que nos estén viendo a través de la plataforma. Adelante, Juan Pablo. Aló, sí. Muchas gracias, alcalde, estimados concejales, concejalas. Muy contento de estar acá luego de un proceso, de un concurso bastante exigente. Eh, este, te- las oficinas del parque están abiertas para poder recibirlos, para atender sus consultas, dudas que tengan. De profesión soy ingeniero comercial. Me he especializado en el ámbito de la gestión pública. Estos primeros días me he concentrado principalmente en conocer el principal valor del parque, que las personas que trabajan en él, y también conocer un poquito el estado de situación del contrato y convenios vigentes. Así que esa ha sido esta mi primera semana. Un gusto estar acá y espero que pronto nos podamos reunir y tener conversaciones con distintos aspectos del parque. Sí, ahí se me había... Juan Pablo también es vecino de la comuna de Reina, vive cerquita al Parque Maguida, así que cualquier problema que tenga en el parque, él va a estar inmediatamente arriba, Así, ¿ah? a, Porque a está seis, a 4 minutos sí. literalmente de... Y con taco, 6 minutos, alcalde. Y con taco 6 minutos. Así que es una ventaja. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si, si, lo, si los concejales tienen alguna consulta, algo que quieran saber de Juan Pablo. Pueden hacerlo con toda libertad, ¿ah? Sí, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Hay mucho... Cristian quiere, Cristian y la concejala González también. Gracias, alcalde. Bueno, sí, Juan Pablo, Gracias. bienvenido. Y eh, tenemos una alta expectativa en que se mantenga esta mirada que logró instalar Tomás Vergara, que tiene que ver con las características medioambientales de ese lugar. Así que esperamos, digamos, que tu expertise también esté, digamos, fuertemente vinculada a esa parte del parque que digamos, lo ha llevado a ser incluso una reserva natural municipal, eh, y que aquellas actividades que por supuesto se puede entender que sean necesarias desde el punto de vista del funcionamiento económico del parque, no sean actividades que contravengan con los intereses y las preocupaciones de las y los vecinos. Perfecto. Gracias, Cristian. Cecilia. Cecilia, Frecia y Manuel. Ahí, sí. Bueno, Bueno, ya. director Cecilia, Juan Manuel y Pablo Frecia. Flores, bienvenido a la comuna, a la administración del parque. Desde ya yo quisiera pedir que se reuniera con el consejo, que nos presentara cuál es su proyecto para este lugar tan maravilloso que tenemos como patrimonio natural y que por lo demás tiene una trayectoria de ir creciendo. Creo que fue súper breve el periodo en el cual estuvimos en este proceso de nuevo director, relativamente breve. El 31 de marzo se fue Tomás, ¿cierto? O sea, en menos de 3 meses tenemos un buen director, así que es una buena noticia. Es Muchas bienvenido. gracias. Gracias, Manuel. alcalde. Bueno,
quiero darle la bienvenida a Juan Pablo. Tuve la oportunidad de trabajar con él, un excelente profesional, buena persona, así que por mi lado me quedo tranquilo. También quiero decir que el parque durante los últimos 8 años, yo diría que ha crecido mucho. Hubo una buena gestión de Cristian Lae, de Tomás Vergara. Estamos todos los concejales muy interesados en lo que pasa ahí. Han pasado muchas cosas, están pasando cosas. Es un proyecto, el Maguía, para todos nosotros muy, muy entretenido, y que le aporta mucho a esta comuna. Así que tenemos mucho cariño y creo que hay mucho potencial todavía por sacar adelante, y todos los concejales, por lo menos por lo que yo he visto en estos periodos, hemos estado detrás de los proyectos tratando de apoyar. Así que cuenta con eso. Gracias, consejero. Gracias, Fresia. Muchas gracias, alcalde. Buen día, Pablo. Buen día, vecinas y vecinos. Un gusto tenerte acá. Estábamos ansiosas y ansiosos de poder conocer a quién se iba a hacer cargo de la gran tarea que es el Parque Mahuida, de lo importante que es para esta comuna el Parque Mahuida, y también porque siento que Tomás Vergara dejó la vara alta, así que ahí en todo lo que te podamos apoyar, cuenta con nosotras y nosotros. Formaron hace no tanto tiempo un sindicato, que aprovecho de enviarle un fuerte abrazo a la comunidad del Parque Mahuida, que se nos fue Carlos Valdivia hace poquito. Espero la ceremonia, porque quedaron de hacer una ceremonia de invitarnos. Y es un desafío enorme, pero cuenta con las personas que trabajan en el Parque Mahuida, porque son personas que ya están en gran parte formadas y van a ser grandes colaboradores y colaboradoras tuyas. Así que un abrazo grande y cuenta con nosotros siempre. Y me sumo a lo que solicita la concejala González, en que nos juntemos con el consejo para que tú nos muestres más. ¿Él es scout? No, no, Pucha máquina, yo pedí. no soy scout, pero lo fui en su momento. Ah, ya, pero es que una vez scout siempre es scout. Sí, Ya. sí. Bien, bien. Muchas gracias. Sí. Te cumplió uno de mis requisitos. Gracias. María José. No, yo solamente darte la bienvenida a, te vi en terreno, te vi juntándote con todos los colaboradores, con todos los trabajadores del Parque Maguía. Me pareció increíble también esa llegada, sencilla, eficiente, y solo poner aquí la preocupación por el tema de la bodega de la Fundación Eres, así que ojalá podamos encontrar un lugar. Pero nada, solamente ya te di un par de tareas, pero muchas gracias por recibirme también, y, y más que bienvenido. Hay pura buena energía, así que esperamos seguir trabajando con esa misma energía para ti. Muchas gracias, consejero. Gracias, concejal. Rodolfo. Bueno, también Juan Pablo, bienvenido a esta casa, a esta comuna, a este municipio. Es muy rico, de verdad. Te envidio un poquito por el trabajo que viene a hacer, de ser el director de no solamente el Parque Mahuía, sino que también de todos los parques de La Reina, porque va a tener el proyecto y un gran desafío del desarrollo del Parque M4. Así que en ese sentido ahí también vas a tener que ocupar bastante tu energía y tus capacidades. Así que en ese sentido, todo mi apoyo. No nos conocíamos personalmente, pero creo que tenemos varios conocidos o amigos en común, así que ahí otro día lo conversaremos. Pero te deseo todo el éxito y todo nuestro apoyo, así que nada, bienvenido. Y el Muchas Parque gracias. M4 es algo muy importante, nuestros vecinos lo esperan con muchas ganas y hay mucha expectativa en ello, así que todo el éxito en eso. Muchas gracias, consejero. Gracias, Fernando. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todas, a todos. Muy buen día, Juan Pablo. También quiero darte la bienvenida. Es una muy buena noticia que tengamos ya firme, ¿cierto?, al encargado de Parque Mahuida. Se te vienen efectivamente tareas bien interesantes, pero a ratos complejas, ¿cierto? Generar una estrategia de desarrollo de Mahuida que combine todo lo que implica los intereses de nuestra comunidad. No es sencillo, no lo ha sido, implica debate en el Consejo Municipal y va a implicar también tu propia deliberación, ¿cierto? Tu propia concepción de hacia dónde queremos llevar ese parque, no solamente Mahuida, sino también los otros parques, como decía Rodolfo. El desafío del M4 es grande, eso también tú sabes que ha tenido un debate interesante a nivel del Consejo. Y bueno, toda mi expectativa, mi buena disposición contigo a la fiscalización y el trabajo conjunto, ¿sí? Efectivamente, Tomás dejó un trabajo muy bien hecho. Tú sabes que en el Mahuida, en ese universo montañoso, además de haber todas estas concesiones y arriendos que tú has estado revisando,
También está el Centro de Educación Ambiental, ¿cierto? Hay una serie de iniciativas que son muy interesantes, que Tomás impulsó. Ojalá que tú puedas darle continuidad y profundidad a ello, para que Mahuida efectivamente sea al mismo tiempo que un espacio de convergencia de distintos actores, un espacio troncal de nuestra comunidad para el desarrollo ambiental que tanto necesitamos en estos tiempos. Así que, genial, bienvenido y atento a lo que vayas necesitando en el camino. Muchas Gracias. gracias, concejal. Ok, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mauricio. Ya, muy breve. Solamente, la verdad que pensé que iba a ser más protocolar en realidad. Un saludo, hola, ¿qué tal? Pero, pero aprovechando ya que estamos todos conversando, tenemos que decir. Pues así que no, simplemente para no ser tampoco tan repetitivo, darte la bienvenida, por supuesto, ponernos a disposición tuya, lo que necesites de verdad. La idea es trabajar en equipo. Como decían, todos tenemos los intereses de los vecinos que representamos cada uno, que son diversos. Poder obviamente hacértelos ver a ti y ojalá que se resuelva todos los temas que tenemos ahí pendientes se resuelvan bien, el parque funcione, digamos, como corresponde, se arreglen ciertas cosas, por supuesto, que tú sabes que hay que poder normalizar, pero es un parque muy lindo, la gente le encanta y ahí tenías un desafío bien grande porque como dijeron por acá, Tomás también tenía una muy buena relación con todos y cada uno de nosotros, entonces eso también y no me cabe duda que va a ser así también contigo. He escuchado también muy buenas opiniones respecto de lo profesional que eres y nada, simplemente ponernos a disposición tuya para que trabajemos en equipo, si de eso se trata. Gracias, alcalde. Muchas gracias, concejal. Gracias, Mauricio. Gracias, Juan Pablo. Vamos a estar trabajando. Bienvenido también al equipo y mucho éxito en la gestión. Muchas gracias, alcalde. No sé si acá corresponde aplauso, no sé qué cosa es así, pero vamos a hacer una cosa así como ya. Ok, vamos a seguir entonces con la tabla. Vamos a pasar al punto número 1 de tabla, que es la aprobación de las siguientes actas enviadas a los concejales el 24 de mayo de este año. Es el acta ordinaria número 12 del 16 de abril, el acta ordinaria 13 del 7 de mayo, y si no hay ninguna observación al respecto, le decimos por supuesto a el secretario municipal, que aprovecho de saludar ahí a Juan, que proceda a tomar votación. Gracias, alcalde. Buenos días. Buenos días, señores concejales. Voy a proceder a tomar votación sobre este primer punto de tabla. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristian del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. ¿Apruebo, don Juan? La señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martín. Apruebo. La concejala Pérez. Apruebo. Señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este primer punto de tabla. Perfecto. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto de tabla, que son la intervención de los vecinos. No sé si están ya conectados. Ahí le digo a Marco que me vaya orientando al respecto. Entonces vamos a, si están todos conectados, vamos a, ¿cuáles son los que están conectados? Perdón. Está Cristian, porque está en orden, está Cristian Marcelo Ramírez, vecino, que nos viene a comentar respecto un tema pendiente que tiene con tránsito, entiendo yo. Gonzalo Gallardo, que es presidente de la Junta de Vecinos número 2, también que nos viene a comentar un tema respecto a tránsito, los avances de M4, la isla, ¿no es cierto?, el Parque Padre Hurtado y algunos temas más. Patricia Chacón, también, viene a comentar respecto de una postulación al 8% en el gobierno regional. Sí está, bueno, acá veo a don Cristian Ramírez, así que le vamos a dar la palabra a don Cristian, le agradecemos su presencia, le comentamos que tiene 3 minutos también para su exposición. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a los concejales para que comenten al respecto. Adelante, Cristian. Muchas gracias. ¿Me escucha, cierto? Fuerte y claro. Muchas gracias.
Estimados, buenos días. Mi nombre es Cristian Ramírez Marcelo, Cristian Marcelo Ramírez Silva, RUT 13.483.999. Soy nacido y criado en la comuna. Vivo en Villa Tobalaba, sector Pepe Vila, más específicamente en Los Blocs, y me dirijo a ustedes en representación de un gran número de vecinos, los cuales requerimos la intervención de la municipalidad ante nuestra solicitud presentada el año 2022 en la oficina de partes y documentos de la misma, sin lograr resultados. Desde sus inicios, nuestra villa fue estructurada frente a un desarrollo demográfico muy distinto al actual, y nuestros pasajes fueron diseñados principalmente para su uso peatonal y vehicular acotado, ya que no cuentan con vereda para un tránsito mixto seguro. El tránsito vehicular acotado se refiere al de vecinos que viven en la villa, vehículos de emergencia y aseo, encontrándose, vuelvo a reiterar, en los inicios de nuestra villa, 3 de nuestros pasajes cerrados en dirección hacia el pasaje Vicente Burquet o Villa de Investigaciones, que colinda directamente al aeródromo Tobalaba. El acceso vehicular a los pasajes que componen la Villa de Investigaciones se realizaba por calle Carlos Morales, como se indica en la solicitud de restitución que presentamos el año 2022. Es importante destacar que el diseño de estos sectores se realizó de manera muy meticulosa y efectiva, bloqueando el tránsito vehicular y a través de un sistema muy simple, que era cadenas entre la Villa Tobalaba y la Villa de Investigaciones, con solo un paso peatonal que unía ambas villas, encontrándose hasta el día de hoy vestigios de esta simple pero efectiva estructura. Hace aproximadamente 25 años se construyó un conjunto habitacional en terrenos correspondientes a nuestra villa Tobalaba, considerados popularmente como zonas de esparcimiento y seguridad ante incendios, terremotos, etcétera, eliminando estas cadenas en beneficio de este nuevo conjunto habitacional y en desmedro directamente de nuestra villa. Si bien en un principio esto no fue de gran impacto, hoy se ha transformado en un problema grave, ya que no permite la circulación peatonal de manera segura y tranquila por nuestros pasajes para niños y adultos mayores que viven en Villa Tobalaba. A través de mediciones de parte de nuestra propia comunidad, hemos detectado que solo 2 de cada 10 vehículos que ingresan a nuestra villa lo hacen para quedarse, y los otros 8 vehículos solo circulan de paso por nuestros pasajes, transformándolos en verdaderas extensiones de Avenida Pepe Vila. Este ha provocado un problema permanente con respecto a problemas que hay con vecinos que transitan por estas calles, ya que lo hacen a exceso de velocidad, sobre todo en horarios puntas. Ante esto, nosotros presentamos el día 23 de febrero del año 2022 una carta al señor alcalde José Manuel Palacios con copia a la Dirección de Obras Municipales solicitando la evaluación de la restitución de este precario pero efectivo sistema de restricción de tránsito vehicular o en su defecto de medidas que ayuden a mitigar esta situación, como lomos de toro o señaléticas, ya que esto solo se ha tornado en algo insostenible en el tiempo. Es importante destacar que esta restitución, esta solicitud de restitución, no representaría agravio en el acceso vehicular a los vecinos de la Villa de Investigaciones o el conjunto habitacional que menciono, ya que estos cuentan con vía de ingreso por calle Carlos Morales y salida por calle Talinay, a diferencia de los precarios pasajes que cuenta la Villa Tobalaba. Solicitamos la evaluación de la restitución de este sistema de bloqueo vehicular o en su defecto una intervención importante real en nuestros pasajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahí no sé si hay alguien de tránsito que nos pueda ver un tema bastante técnico. Quiero hacer una consulta simplemente porque por lo que me di cuenta, el gran problema de esto es que utilizan calles internas de la villa como avenidas públicas. eh, pero la decisión en el fondo de cerrar esa avenida es de los mismos vecinos, los mismos copropietarios de la Villa Tobalaba, porque es un recinto privado en el fondo. Entonces quería ver por qué nosotros como municipalidad teníamos que autorizar una medida de esas características cuando ese condominio en el fondo es un condominio, si bien es un condominio social, pero un condominio social de derecho privado. Entonces, quizá Enrique o quizá la directora, eh, no la veo, ¿no? Pues no veo. Perdón, en Sí. su momento se nos dijo que los pasajes eran públicos.
que no se podían cerrar. Sin embargo, nosotros no pedimos cerrar por una idea nuestra, sino que nosotros solicitamos la evaluación de la restitución de lo que había en un inicio, de acuerdo al diseño de la villa. Nuestros pasajes son peatonales, no cuentan con veredas, no nos permiten un tránsito de vehículos y peatones al mismo tiempo. Sí, por eso, vamos a verlo ahí técnicamente, porque insisto, ahí Muchas pueden haber gracias. factores que afecten. Un tema de Muchas cambio de gracias. normativa, por ejemplo, que no permita, ahora hay una nueva normativa que sí permite en calles y en pasajes públicos poder limitar, ¿no es cierto?, restringir de cierta forma el paso, no cerrarlo, sino que restringirlo, pero necesitamos, vamos a ver ahí la opinión de... está Mauricio, entonces le damos la palabra ahí al director subrogante, ¿no es cierto?, hoy día está director, ¿no es cierto?, de tránsito. Adelante, Mauricio. Sí. La directora. Ya, le damos a... Ah, pero está la Teresita, ¿cómo está? Pensé que no, que está... le damos entonces el micrófono a la Muy Teresita. buenos días a Hola, todos, ¿cómo estás? señor alcalde, consejo. Gusto saludarle, vecinos, directores, funcionarios, todos. En relación a la inquietud que plantea el vecino, eh, debo informarle que es una copropiedad. Entonces, el sector de Villa, Pepe Vila, es una propiedad desde su inicio. Y después se normalizó como el año 98 su reglamento. De manera que no es privado. No podemos intervenirlo. Me cansé. Perdón, pero Teresita, ¿eso quiere decir que ellos pueden... Los vecinos en sí, desde con acuerdo de los copropietarios, pueden copropiedad? hacer los arreglos que ellos estimen. De Sí, hecho, pues sí, es lógico. trabajamos, hicimos un mejoramiento ahí del entorno, pintamos con acuerdo de todos ellos. Siempre y cuando no afecten, ¿cierto?, el entorno de los vecinos. Pero dentro de los pasajes es posible, Ok, con acuerdo de ellos. súper. Muchas Eh, gracias. Teresita está así, se quedó sin aire. Mauricio va a socorrer, no es necesario. Ya. Ok, no sé si los concejales tienen alguna fresia. Gracias, alcalde. Hola, Cristian. Hola. Me llama la atención en los pasajes por donde circulan, es que ahí hay una serie de cooperativas y distintos espacios que corresponden a privados, pero la Ujú. calle también, ustedes lo que quieren es cerrar desde Talinay hasta No, no, Pepe no, Villa, no. No, ¿sí? por ejemplo, aquí había 3 pasajes que al colindar con Vicente Burquet, la Villa de Investigaciones, se encontraban cerrados por cadenas. Nosotros queríamos solicitar esta restitución de estas cadenas que no afectan el tránsito de esta villa ni afectan el tránsito del conjunto habitacional que está Ah, ya, construido ok, colindante con nuestra villa. ok. Nosotros no pretendemos cerrar Lo nada que que tenga ocurre que es ver. que Dígame. situación similar se ha conversado también en la Villa Covicarm, que está al fondo en Pepe Vila. Entonces, Ujú. hay un tema con las calles que igualmente la circulación se complejiza. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que ver, si es que las calles de esos pasajes se pueden cerrar en forma permanente y dejar solo Es que para privados. por eso es lo Porque, que yo le digo. claro, Esta villa fue diseñada de tal forma que tiene acceso y salida vehicular normal, sin necesidad de intervenir ni de pasar por los pasajes peatonales de la Villa Tobalaba. Nuestros pasajes no tienen vereda. Hoy el tránsito vehicular es enorme y no, sí. lamentablemente los vecinos tienen que sortear entre medio de espacios para poder circular peatonalmente. Sí, perfecto, pero me ¿Perdón? gustaría, Teresa, a ver si le Eso. responde, porque cuando se cierran los pasajes, se generan algunos problemas que yo lo vengo viendo desde hace hartos años, con los cambios de los postes, con el ingreso del camión para retiro de basura Sí, domiciliario, con lo de emergencia, así que hay que tener ojo en eso. sí. Ok, Tere.
¿Quieres evaluar? Tienes que hacerlo con el micrófono para que se escuche. Es que ahora Ahí, sí. nos comprometemos, estimados vecinos, a evaluar esta situación durante esta semana Muchas y gracias. responderle. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a evaluar el sector y el entorno de todas las villas y ver si es preciso hacer algún mejoramiento que permita, en el fondo, no afecte la circulación de los vehículos y que permita la privacidad de los vecinos. Perfecto, le agradezco mucho. Sí, lo que voy a sugerir en el fondo es, Cristiana, a ver si te puedes coordinar también con Tránsito, con la misma Tere, con Mauricio, para que se junten, vayan en conjunto, vean la situación para precisar bien cuáles son los cambios, cuáles son las distintas visiones que hay respecto a lo que debiese suceder en el lugar en términos también de cambios en la lógica de la vialidad, ¿no es cierto?, del lugar, para que efectivamente no se generen problemas como lo que dice la Fresia, Correcto, en tema de basura, mantenimiento, reparación, en fin, pero exacto. que puedan avanzar, ¿ok? Perfecto, le agradezco mucho, señor alcalde. Ni un problema. Ok, Gracias, buen muchas día. gracias, Cristian. Gracias, buen Vamos día. a seguir, ¿no es cierto?, con los vecinos. Está, ahí veía a Gonzalo. Si está Gonzalo Gallardo, nuestro presidente, ¿no es cierto?, de la Junta de Vecinos número 2, que nos viene, como le dije hace un momento, a hablar de temas varios. Adelante, Gonzalo. Acuérdate de los 3 minutos y estás muteado, Gonzalo. Ahí está. Ahí me escuchan, ¿no? Señor alcalde, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, queridos concejales, señor alcalde, señor secretario, eh, mi querido amigo Rego, ¿cómo está usted? ¿Ah? Oiga, bueno, en realidad son 5 puntos que voy a tocar. La idea es exponer los puntos. Probablemente no los vamos a desarrollar cada uno de ellos, porque algunos son más extensos que otros, pero quiero dejar puesto en conversación estos temas para que los vayamos trabajando en próximas semanas o en los próximos días, ¿ya? Bueno, lo primero tiene que ver con la calle Rutilio Rivas, ¿no es cierto? Entre alcalde de la Lastra y Florencio Barrio, se ha transformado en una calle de circuito de muy alta velocidad, cuando los vecinos tratan de evitar los tacos que se producen tanto por Florencio Barrio como por alcalde de la Lastra, ¿ya? Y eso ha generado bastantes situaciones de riesgo dentro de ese espacio de calle, ¿ya? Hace ya un tiempo hemos pedido a Tránsito, hemos mandado comunicaciones pidiendo algún tipo de elementos que vayan monitoreando la velocidad de los vehículos. Bueno, les cuento que eh, el día de ayer me llamaron de Tránsito, ¿no es cierto? Y la próxima semana se va a efectuar la demarcación en la calle para instalar algunos algunos elementos que eviten, ¿no es cierto?, este tránsito acelerado de vecinos y disminuyan la velocidad. Así que por ese lado, siento que vamos a avanzar en el tema. Por lo tanto, yo lo dejaría pendiente respecto de lo que tránsito efectúe como demarcación para que con los vecinos decidamos si en ese lugar van los puntos demarcados, ¿ya? Ese es el primer punto, estimado. Se escuchó claro, ¿no? Acelera un poco el tranco porque si no va a estar Sí, como 30 sí. minutos ahí No, viendo no, los no, signos. no, no, sí, es rapidito, Adelante. rapidito, no te preocupes. El segundo punto del Colegio San Jorge Villa Academy, que nos ha generado mucho ruido en todas las calles laterales, eh, particularmente en los horarios de salida del colegio, más que de entrada. Ya se produce un atochamiento que genera muchos problemas, tanto viales como problemas asociados a situaciones de emergencia.
Es más, tuvimos un incendio lamentable en la calle Tasmania la semana pasada, y fue un día que no había clases por este día, por los 21 de mayo y todo este tema, y pudieron pasar los bomberos, pero si hubiera sido un día de colegio, les aseguro que no pasa bomberos, ni por Samoa, ni por Borneo, ni por Yenske en el espacio entre Borneo y Alcalde Lastra. Necesitamos urgente tener una reunión con el colegio y les cuento que ayer me llegó una carta del colegio, y una carta que está fechada 27 de mayo, que se mandó a la municipalidad, donde ellos piden mayor apoyo de seguridad debido a muchos actos de robos se han producido fundamentalmente por la acumulación de vehículos en las calles. O sea, el colegio nos está pidiendo, ¿ya? La señora Paula Pérez, que tanto como municipio y como junta de vecinos, nosotros podamos incidir para mejorar las condiciones de seguridad de los apoderados. Gonzalo, está Dime, en el punto 2 y sí, estamos pasados ya de los 3 minutos, entonces sí, vamos, es como para ya, que hagamos un tema un poco más ejecutivo. ¿Mm? ya, Gracias. ok. Pero el tema del colegio es fundamental y hay que trabajarlo, ¿ya? Y tenemos la oportunidad hoy día porque el colegio está pidiendo ayuda, pero también tienen que aportar ellos. El tercer punto son las barras bravas que nos están generando mucho conflicto en el sector. Necesitamos ahí lograr mitigar y disminuir el efecto de ellos sobre la población de gente mayor que tenemos en el sector y que se afectan mucho por los partidos de la U fundamentalmente. Lo otro, queremos conocer los avances del M4, del Triángulo, y también trabajar sobre un tema del Parque Padre Hurtado que tiene que ver con los ruidos molestos que se producen cuando hay eventos, ¿ya? Y los vecinos reclaman sobre eso. Y el último punto es incluir este sector en la vida de la reina. ¿Cómo se hace eso? Moviendo los buses comunales para que pasen por acá, porque tenemos mucho adulto mayor que no se puede transportar hacia el interior de la comuna para los servicios básicos, y creando el circuito de los parques, que fue un tema que hemos conversado hace un tiempo atrás y que debiéramos, eh, dado que tenemos el M4, el Triángulo, tenemos las plazas, ¿ya? Tenemos mucho que ofrecerle al resto de la comunidad de La Reina para que ellos puedan aprovechar este espacio. Esos son los 5 puntos, estimado alcalde y estimados concejales. Yo sé que no los podemos trabajar todos ahora, pero sí los quiero poner en la mesa para que los discutamos durante los próximos días. Se agradece la Muchas comprensión de los minutos. Ay, disculpen. no, no, está bien. ¿Ah? Ah, Eh, efectivamente son varios. Eh, Muy breve, lo de la calle Rutilio de Rías debe ser algo sencillo, atenuadores de velocidad, hay que eh, verlo. Mauricio. exactamente. Sí, Eh, lo del colegio, hemos conversado muchas veces con ellos. Ellos tienen una calle interna en algún momento, por alguna razón que desconozco, parece que por riñas internas que tuvieron de los mismos apoderados, suspendieron la dejada de los sí, niños y la retirada por el interior del colegio, lo dejaron todo por el exterior, generando un problema significativo. Cuando todos los colegios han ido avanzando en crear espacios para ese fin, ellos lo hacen al revés, ¿no es cierto? Eliminan un sistema de estas características que nos ha afectado muchísimo. Estamos tratando de llegar ahí a algún acuerdo con ellos, pero sería súper importante también que los vecinos se sumaran, así que feliz de poder hacer alguna acción en conjunto para ver si es sí. que podemos avanzar con el colegio. Em, Perdón, alcalde, ellos tienen dos calles interiores que conectan Florencio Barrio con Alcalde Orange. No, no solo una, no, para que sepan. lo tenemos, yo lo sé Sí, perfecto, porque yo fui a ver ese asunto. Ok, exactamente. lo de Bilbao hay que hacer, ahí hicimos un trabajo importante con barrios comerciales. Al parecer, de nuevo, hemos vuelto, digamos, a una situación que hay que abordar. Hay que ver cómo logramos generar un compromiso también de las personas que tienen locales comerciales en el sector, porque evidentemente eh,
acá hay involucrado también recursos municipales y recursos también de fondos concursables que hay que garantizar que finalmente sean bien gastados, bien ejecutados y si no están respetando los acuerdos que se tomaron en su momento, va a haber que conversarlo y ver cómo avanzamos en ese sentido. Lo de los restos molestos en la isla del Parque Padre Hurtado, primera noticia que tengo yo al respecto, quizás ahí me pueden comentar un poco más. Y lo del transporte municipal, también, bueno, está acá la dirección de tránsito, quizás ellos nos pueden orientar un poco. Sé que se han hablado de distintos modelos. Esto tiene que ver con cantidad de buses, con periodos de espera, con rutas, ¿no es cierto?, más eficientes, en fin. Se han hecho algunas pruebas en la Junta número 1 en algún momento pasada, no sé si todavía estamos pasando por el sector de allá, pero no teníamos muy poca incidencia, digamos, cuando pasaba por el sector, en fin que también hay que verlo en la bajada, conversarlo con los equipos técnicos que entiendan, digamos, cuáles son las razones de los recorridos. No obstante, quizá hay alguna posibilidad de hacer una modificación para beneficio también del sector número 2. No sé si hay algún... Sí, Cristian. Eh, Cristian Fresia, Sí. Cecilia. Perdón. Ya, ok, Cristian Cecilia Fresia. Ok, Cristian. muchas gracias, alcalde. Sí, la verdad es que como son 5 puntos, yo me quiero referir solamente a dos. Uno, el tema de los ruidos molestos. Me llama la atención que diga que es primera vez que lo escucho porque la semana pasada, o sea, perdón, el consejo pasado tuvimos un vecino hablando justamente de este tema, de los ruidos molestos del Parque Padre Hurtado. Entonces creo que No, es un no, tema... del triángulo, los trabajos en el triángulo, de las obras que se están haciendo en el triángulo. De eso no Ah, de sabía. los ruidos molestos de las obras. Perfecto. Bueno, Sí. sí, completamente distinto. En todo caso, en ese caso lo entendí mal, disculpe, pero si es que hay obras, claro, tiene que haber ruido y esperemos que las obras sean lo más rápidas posible. Lo que yo me quería referir con más detalle es al tema de los colegios, porque ya hace unos 2 meses atrás tuvimos un vecino que nos vino a hablar del problema en el colegio British. Y el planteamiento que por lo menos yo hice y que creo que fue bastante secundado es que este es un tema que se tiene que abordar de manera sistémica a nivel de la comuna, no solo en este colegio British como vino el vecino pasado o ahora. Tenemos el British, tenemos el Grange, tenemos el André, tenemos el St. John's, que viene ahora Gonzalo a plantearlo. El Yangtze también genera serios problemas de congestión. Entonces, el entonces creo que es un tema que debiéramos tomarlo como plan municipal de la temática de los colegios. No sé cuáles serán las soluciones. Hay comunas que a veces han solicitado diferir las horas de entrada, las horas de salida. eh, no sé cuáles serán las soluciones. Tal vez hay un trabajo que hacer con las comunidades, porque por mucho que se resuelvan ciertos acuerdos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del tránsito, muchas veces los mismos apoderados no respetan los acuerdos que se toman y se estacionan en cualquier parte, etcétera. Por lo tanto, probablemente también hay un tema a trabajar con las comunidades educativas y particularmente con apoderados que van a dejar a buscar y dejar a sus hijos. Eso, alcalde. Gracias, Cristian. Fresia. ¿O Cecilia? Mu- Cecilia. Cecilia. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, primero buenos días, Gonzalo Gallardo, un gusto tenerte aquí como siempre, presidente de la Junta Vecino número 2. No, yo solo quería a propósito de lo que nos comenta el presidente de la Junta respecto a la señalética que se va a instalar en el sector y la demarcación que se va a hacer. Quería preguntar a Mauricio, a Teresa, la directora de tránsito que están aquí en este minuto, si está considerada para nuestra comuna instalar señalética eléctrica porque como por ejemplo la que está en Bilbao, bajando de Padre Hurtado hacia Tomás Moro, hay una señal ética que indica la velocidad de los vehículos y te indica la infracción en el momento en que tú pasas. Entonces, quisiera saber si hay señalética proyectada este año para instalar en nuestra comuna a propósito de lo que nos comenta aquí nuestro presidente no solo para ese sector, sino que para otros donde efectivamente las calles están siendo ocupadas mucho para los atajos de las grandes avenidas.
Eso, alcalde, muchas gracias. Esa es mi consulta. Y Gonzalo, te mandé unas cositas ahí por WhatsApp para que las podamos ver juntos respecto al sector también. Sí, sí, bien. Gracias, Aló, aló. Cecilia. Buenos días, concejala. Sí, resulta que nosotros tenemos hoy día una licitación de semáforo. Ya estamos haciendo una nueva licitación. Y en esta licitación, en las bases, tenemos consideradas señales eléctricas luminosas, igual que tachones luminosos. De hecho, una... Perdona, es algo que vimos ayer en la comisión, ¿cierto? Eso Ah, mismo, perfecto. Ya. sí, eso mismo, ¿ya? Y están incluidos en el nuevo contrato de semáforos, ¿ya? La idea, tenemos un proyecto de pasos de cebras con lomos de toro plano, ¿cierto? Con detectores de peatones. Cuando el detector detecta al peatón, se encienden las señales luminosas y los tachones, ¿cierto? Antes de subir al resalto este. Tenemos pensado hacerlo con el contrato de semáforos, mezclado con temas de contrato de señales también. Y en este caso, de alcalde Rutilio Rivas, la idea es hacer en ese tramo 2 sistemas zigzag. Hoy día el dibujante está en terreno en estos momentos haciendo el levantamiento y una vez que tengamos el levantamiento se le va a mandar a los vecinos para su pronunciamiento porque esto implica también prohibición de estacionamiento en ambos costados, donde se instala el sistema. Eso. Gracias, Mauricio, que lo vimos ayer también en comisión, pero los vecinos no escuchan la comisión, así que era Sí. importante. Precia. Gracias, alcalde. A mí me gustaría que se explayara un poquitito Tránsito en el trabajo que está haciendo con los colegios, porque hace un tiempo atrás tuvimos una seguidilla y la verdad que al final se fueron sumando prácticamente todos los colegios de la comuna y yo sé que Mauricio Riquelme, el jefe de ingeniería en tránsito de tránsito, de la Dirección de Tránsito, ha hecho un trabajo con hartos colegios y están trabajando mancomunadamente, pero quería pedirle algo a las vecinas y los vecinos. Uno tiene derecho a entrar y salir, a transitar. Las vecinas y los vecinos, todas y todos también tienen el mismo derecho. Entonces tenemos que ir viendo cómo planificamos la comuna, cómo ordenamos, para que todas y todos podamos tener esa misma libertad, ese mismo privilegio y esa misma tranquilidad. Sin atropellar al otro, porque hemos tenido inconvenientes en que uno va a ver la solución para un sector, pero en desmedro del sector del lado. Entonces hay que trabajar en conjunto y ahí me gustaría que Tránsito nos diera un poquitito más de luces de cómo va esa parte. Gracias. Un gusto, Gonzalo, de tenerte acá. Gracias, Cecilia. Ok, muy bien. Mauricio, ¿sí? No, no, ahí sí. Hoy día estamos nosotros trabajando con el Colegio British, ¿ya? Nosotros tuvimos una reunión, centro de alumnos, apoderados, directiva del colegio, carabineros, seguridad y emergencia y la dirección de tránsito. Tuve una reunión hace unas 3 semanas, ¿ya? Y principalmente el problema era el cruce de los alumnos y la congestión que se genera por Las Perdices y Fernando Castillo Velasco. En esa reunión sostuvimos que vamos a generar dos sistemas. Uno es una conificación, que vamos a instalar conos en la primera pista hacia Fernando Castillo Velasco, y esa pista va a ser exclusivamente para los apoderados y que ingresen a la caletera que tiene este colegio. Pero la congestión no es producto a esta congestión para ingresar al colegio, sino que es el goteo de atravieso de los alumnos desde el parque hacia el colegio y viceversa. La idea es imitar lo que se hace en Estados Unidos en los pasos de cebra, que un monitor del colegio agrupe, ¿cierto?, una cierta cantidad de alumnos, ¿cierto?, para que el vehículo no pase a goteo. Eso es como simular un semáforo, ¿ya? Mientras no haya semáforo, necesitamos el monitoreo, ¿cierto? Y que se agrupe una cierta cantidad de alumnos, 15, 10, 20, y que se crucen de una sola pasada, ¿ya? Eso lo estamos implementando en el colegio y lo más importante es que el centro de alumnos está involucrado en este tema. El centro de alumnos, cuando el estudiante, el hijo, se baja o conversa con el papá, tuvimos en ese día alumnos que nos decían, papá, no te puedes parar acá, te tienes que parar allá, porque estamos con un plan de todos los alumnos seguridad vial. Y es el mismo hijo que le dice al papá, le tira la oreja. Entonces nosotros tomamos esto y el centro de alumnos está
súper entusiasmados con este sistema de no cruzar a goteo. Este sistema va a que el auto en la circulación pase y eliminemos la congestión que se genera por Fernando Castillo Velasco. Hoy en día el levantamiento lo tenemos casi listo, me faltan agregar unas demarcaciones, pero también en este sistema tenemos que ver qué pasa con las calles aledañas, Azul, Machu Picchu, Tala. Vamos de nuevo a generar demarcaciones de no bloquear en los accesos, ¿cierto? Vamos de nuevo a reunirnos con el colegio y con el centro de apoderados para presentarles esquemáticamente dónde deben estacionarse y dónde no. En estas calles también pensamos hacer prohibición de estacionamiento de un costado, pero estacionamiento por un costado sin el bloqueo de los accesos. Entendemos que son vías públicas, tienen que estar despejadas por el momento de alguna eventual emergencia, ¿ya? Yo creo que mañana nos van a citar una reunión con el colegio para ver los avances, porque esto lo queremos implementar lo antes posible, ¿ya? El colegio está de acuerdo y obviamente es un plan distinto que se puede generar en otros colegios de la comuna porque el diseño geométrico es distinto en cada uno. Por ejemplo, en el San John podemos replicar lo que se hace en Estados Unidos, el sistema de goteo, porque hay un paso de cebra. Lo ideal que existiera un semáforo, ¿ya? Pero también como se hizo en el Grange, que también se hizo la conificación, ¿cierto? Por la primera vista hacia el oriente y fue una solución que hoy día se está implementando y funciona. Ya los operadores no se están estacionando en segunda fila. Entonces hoy día queremos hacer un plan piloto con el British, con estos dos sistemas, para ver cómo nos funcionan con los otros colegios de la comuna. Eso. Gracias, gracias Mauricio. Ok, muchas gracias Gonzalo. Vamos a estar conversando para afinar los detalles respecto a todos los puntos. Perfecto. Por mientras, con estos antecedentes vamos a ir preparando la reunión. Ok, muchas Se agradece. gracias. Que estén muy Vamos. bien. Que estén bien todos. Ok, Gracias. vamos entonces a seguir con el siguiente punto de tabla. No está, perdón. La señora Patricia no se pudo conectar al parecer. Así que vamos a seguir con el siguiente punto de tabla, que es aprobar otorgar la siguiente patente de alcohol, nombre comercializadora de cervezas JRB Limitada, Giro Expende Cervezas, clasificación F, restaurante diurno o nocturno, clasificación C, Loreley 87, RUT 76773, 284-8, patente comercial, patente provisoria, ROL 283-473-1. Le damos la palabra a José Rivera para que vea, para que nos comente al respecto. Adelante, José. Gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. El día 22 de mayo se reunió una comisión de alcoholes para analizar la solicitud de dos patentes de alcohol del mismo contribuyente. Por lo tanto, es un solo proyecto de acuerdo. La solicitud está hecha por la Sociedad Comercializadora de Cervezas JRB Limitada y está solicitando la patente de alcohol de expendio de cerveza, clasificación F, de la cual esta patente es limitada, pero tenemos saldo para otorgar de 19 patentes. Y solicitud de patente de restaurante diurno nocturno, clasificación C. El nombre de fantasía de esta empresa es La Grifería y está ubicada en Loreley número 87. El RUT es el 76773-284-8 y tiene una patente provisoria 283473 de giro de restaurante comercial que caduca el 14 de mayo de 2025. Tiene informe de zonificación de la Dirección de Obras favorable. No se recibió pronunciamiento de Carabineros ni de la Junta de Vecinos número 7 y tiene informe de la Dirección Jurídica favorable. El informe de la Dirección de Obras, el cual señala, entre otros, que sí cumple con el artículo 8 de la Ley de Alcoholes, donde el distanciamiento más próximo al centro educacional, que es un jardín infantil, que está ubicado en Clorinda Enrique 297, es de 287 metros. El informe ambos informes, el de expendio de cerveza y el de restaurante. La solicitud hecha a Carabineros en marzo del 2024. La solicitud hecha a la Junta de Vecinos también el 28 de marzo de 2024. El informe de la Dirección Jurídica que indica que es favorable, que no hay inconveniente con respecto a los documentos. Ambos informes. La ubicación, esto es Clorinda Enríquez,
al lado de una farmacia que se está instalando nuevamente frente a la plaza Clorinda Enríquez. Y las fotografías del... No aparece. Ahí está. Ahí está la fotografía. Eso es cuanto se puede informar, señor alcalde. Muchas gracias. No sé si hay alguna observación, duda. Cristian. Gracias, alcalde. Bueno, lo primero, ya hablé con José y le pedí disculpas por no haber podido ir a la comisión, pero justamente por eso lo llamé para que me informara acerca de ella. Sin embargo, tengo dos dudas. La primera es que la dirección de obras dice que está a más de X metros del jardín infantil de Clorinda Enríquez 297. Sin embargo, nosotros hace unas semanas atrás aprobamos una patente de alcoholes frente a ese establecimiento y se nos dijo que no era jardín infantil, sino que era un after, after school, ¿ya? Por lo tanto, clarifiquemos si es jardín infantil o no es jardín infantil, porque por lo tanto, digamos, si es que es jardín infantil, la patente anterior fue mal otorgada, ¿ya? Y el segundo punto es que el contribuyente pide patente de restaurante y de cerveza. La patente de restaurante le permite consumir alcohol siempre y cuando esté consumiendo, digamos, comida, ¿no? Por lo tanto, digamos, le da un mayor control a lo que ahí sucede. Pero la patente de cerveza no exige que digamos, que se consuma comida. Por lo tanto, y la patente de restaurante sí permite la venta de cerveza. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué pide dos patentes? Lo que facilitaría a que solo digamos, pudiera vender cerveza sin digamos, tener que consumir comida. Claro, pero el punto es que, digamos, esto de otorgarle dos patentes cuando la de restaurante cubre la cerveza, en el fondo es una forma de decirle, usted puede vender también cerveza sin comida. ¿Mm? Eso. A ver, primero, efectivamente el informe de la dirección de obras señala que este establecimiento es jardín infantil y llevado al consejo anterior, se analizaron dos puntos. Uno, si era jardín infantil y otro, la forma en que se mide el distanciamiento. Por lo tanto, esta empresa que funciona como after school, como guardería, no es un jardín infantil, por lo tanto no está sujeto como establecimiento de educación. Y segundo, el distanciamiento se mide por los puntos peatonales de acceso más próximos uno con el otro, no en línea recta, que es en el caso que estaba al frente de este establecimiento. No debiese serlo, pero como siempre se nos pide que a todas las patentes hagamos el distanciamiento, claro, tenemos que aclararlo con la dirección de obras y efectivamente no es un jardín infantil. Segundo, los modelos de negocio en las patentes pueden coexistir tantas patentes como sean solicitadas por los contribuyentes, por lo tanto nosotros no podemos influir en los modelos que ellos tienen previstos para su negocio. Lo que sí yo sé, por comentarios que ellos hacen al momento de hacer la solicitud de la patente, es que ellos además son productores de cerveza, tienen una fábrica productora de cerveza en otro lado, y creo yo que lo que ellos quieren y buscan también es promover su marca y poder haber consumo de cerveza, donde claramente se va a privilegiar el funcionamiento de un restaurante más que por la venta del expendio de cerveza como tal y el consumo. Eso es lo que yo le entendí al contribuyente al momento de hacer su presentación. Sí. Bien cortito, sí, estoy de acuerdo y me parece que el tema de que sean dos patentes lo entiendo y no tengo mayor objeción. Además, la ubicación con respecto al que aprobamos hace 2 semanas es mucho más favorable, ya que está al lado del metro, en un lugar mucho más público. Sin embargo, creo que sería sumamente propicio que la dirección de obras aclarara que esto no es jardín infantil, porque aquí se está presentando como que es jardín infantil, lo que no cuestiona esta patente, yo voy a aprobar esta patente, pero cuestionaría la anterior. Entonces, claro, lo que pasa es que aún así no cuestiona la anterior porque la medición que tenía, porque lo presentó la dirección de obra en la patente anterior, era de 100 metros por los pasos peatonales habilitados más próximos. Se es que revisó la anterior vez se consideró que no era jardín, no se midió, porque se consideró que no era pero aún así en establecimiento el de educación. informe estaba la medición concejal. Se lo mando después. No, sí, eso lo entiendo. Ok. Y se explicó en la comisión también.
Ok, gracias. Cecilia, adelante. Ya, no, yo solo quiero tocar un punto, director, que, bueno, tenemos un no pronunciamiento de la Junta de Vecinos, en este caso la Junta de Vecinos número 7. Pero ahí lo que yo quiero es poner el punto sobre los vecinos, no sobre la directiva de la Junta 7. Porque la Junta 7 es una junta bastante participativa, tiene mucha actividad en su sede, todos hemos visto siempre que tienen harto movimiento, y los vecinos que en general se acercan a nosotros para reclamar por las patentes y por la aprobación de los patentes, no participan en las juntas de vecinos. Por lo tanto, tampoco ejercen este rol de conversar con sus presidencias de junta de vecinos para que se pronuncien. Independiente que podamos, o sea, que igual se cumpla con la normativa, yo creo que a lo que voy hace el ejercicio ciudadano de participar en las juntas de vecinos como primera instancia para poder enfrentar estos puntos, ¿ya? Porque efectivamente yo sé que a mí, a mis colegas, ¿cierto? Nos llega la inquietud de vecinos por, sobre todo las patentes de alcohol, en este caso de cerveza, pero la Junta de Vecinos no se pronuncia tampoco al respecto. Esta solicitud de pronunciamiento, decía el director, fue el 28 de marzo realizado a esta patente. No es la primera, la Junta 7 en general no se manifiesta respecto a las patentes de alcohol en el sector y eso también es importante que los vecinos lo consideren al momento de participar, ¿cierto? Eso solamente, director. Alcalde, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Nadie más. Ok. Si no hay más dudas, entonces procedemos a tomar votación. Gracias, alcalde. Procedo a votación sobre este punto. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristian del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. Apruebo, don Juan. Señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martín. Apruebo. La concejala Pérez. Apruebo. Señor alcalde. ¿Apruebo? Se aprueba este punto, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el siguiente punto, que es el número 4, aprobar la modificación presupuestaria número 4 según antecedentes enviados por correo. Esto fue con fecha 20 de mayo. Le voy a dar la palabra al director SECPLA, Víctor Tapia, para que exponga al respecto. Adelante, Víctor. Gracias, alcalde. Bueno, buenos días a todos los concejales, vecinos, directores que nos escuchan. Comentar que esta modificación fue tratada en extenso el día de ayer en la respectiva comisión de presupuesto. E incluso hace 2 semanas atrás también se había tratado y se hicieron algunas modificaciones a solicitud de los mismos concejales, liderado también por el presidente de la comisión. Y tiene que ver con dos motivos. Estamos inyectando 30 millones de pesos a compensación por daño a tercero y o propiedad, producto de que por dos casos adicionales que no estaban presupuestados de dos exfuncionarios, nos estábamos quedando ya sin recursos en dicha cuenta. Por lo tanto, inyectamos porque en esa cuenta también se pagan las indemnizaciones y acuerdos que la dirección jurídica trae prácticamente todos los meses. Y por otra parte, se están ingresando también, si puede bajar un poquito el mouse, por favor. Por otra parte, también estamos inyectando 50 millones de pesos a mantenimiento y reparaciones, producto de arreglos que se van a hacer en el sector de Cabaña del Tao, en las cabañas de la Asociación de Funcionarios. Aún es que esto es un acuerdo que la administración tiene con la respectiva dirigencia de la Asociación de Funcionarios. Y lo que se va a hacer es vía adquisición de materiales y con el equipo de mantención del municipio se van a arreglar dichas cabañas. Y esto va a estar facultado también con un convenio de colaboración que lo va a firmar la administración, representada por el señor alcalde, y la respectiva asociación de funcionarios. Así que esos son los dos movimientos de cuenta en esta modificación, alcalde y concejales. Gracias, director. No sé si hay alguna observación por parte de los concejales. Concejal, adelante.
Sí, muchas gracias, alcalde. Yo solamente puntualizar a propósito de esta modificación presupuestaria y de la presentación del director, lo interesante que resultó finalmente el proceso de diálogo con la directiva de la Asociación de Funcionarios en miras al mejoramiento de las cabañas del Tabo. Todas y todos saben de que ese es un tema que lleva harto tiempo en curso, desde el año antes pasado probablemente, que estamos batallando porque se puedan mejorar y reparar esas cabañas que están en muy mal estado. Y finalmente, después de un arduo trabajo, de bastantes conversaciones, ¿cierto? Ahí el administrador municipal ha tenido un rol importante. Nosotros los concejales también hemos estado empujando, la Asociación de Funcionarios ha estado presente y empujando con fuerza. Finalmente se resuelve esta modificación presupuestaria por 50 millones para reparación, que no son, como en algún momento se había planteado, ¿cierto? Un monto muy acotado para reparación y un monto mayor para enseres, porque las reparaciones son lo más importante en este momento, porque los techos están lloviendo, ¿cierto? Entonces, bueno, nada más, señor alcalde, a través suyo a toda la administración, a todos los equipos, agradecer por el trabajo, la acogida, el diálogo y finalmente el producto para que la Asociación de Funcionarios y todos los trabajadores municipales cuenten de una vez por todas con las cabañas del Tabo en buenas condiciones. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, alcalde. Bueno, la verdad es que esto es el resultado de una negociación y por lo tanto yo la voy a aprobar, pero quiero aprovechar de manifestar mi preocupación porque gran parte de la negociación también tuvo que ver con conocer cuál es ese convenio o ese acuerdo de uso de las cabañas que van a haber en el futuro, ya que el municipio va a invertir dineros, digamos, en ellas y por lo tanto la Asociación de Funcionarios requiere de un acuerdo digamos, de uso de ellas con el municipio que hasta el momento está solo en palabras y no en un convenio escrito, digamos, firmado, que obviamente va a ser después, pero creo que conocer los alcances de ese acuerdo hubiera sido muy adecuado antes de votar esta modificación presupuestaria. Gracias, Cristian. María José. Gracias, alcalde. ¿Se escucha? 1, 2, 3, sí. No, solo agregar que finalmente, como Fernando también lo dijo, el diálogo es muy importante. Y aquí hubo diálogo entre todos los actores. Pero quiero agregar que me preocupa el tema de los enseres. Yo estuve ahí, vi cómo está por dentro las cabañas. Hay bastante deterioro, sobre todo, bueno, en algunas cosas que no por temas de tiempo no los voy a nombrar, pero creo que hay que seguir trabajando, quizás en otra mesa, para finalmente ver cómo podemos ayudar desde la municipalidad a que finalmente por dentro también, una vez que la parte de infraestructura esté mejor, también en el fondo mejorar, ¿verdad?, los enseres para que también nuestros funcionarios tengan un descanso como se merece. Eso, alcalde, muchas gracias. Gracias. Precia. Gracias, alcalde. A ver, he mencionado hace varios consejos atrás, desde hace rato que lo vengo diciendo, que hay un problema de clima laboral en la municipalidad y creo que nos estamos haciendo las sordas y los sordos. Esta es una buena instancia como para poder trabajar en ello y para compartir, para aprovechar el lugar y además para aprovechar la instancia también para ocuparse de un proyecto. Y eso yo creo que serviría bien, muy bien incluso hasta como dinámica. Hace años atrás, cuando recién se inició el asunto de las cabañas, había una situación de planificación y la modalidad era de trabajo en común. Concurrían funcionarias y funcionarios una vez al año, 2 veces al año, a trabajar en las cabañas, a alajarlas, arreglar el terreno, y había un espíritu muy distinto que no solo era el que voy a ir a veranear al lugar. Es importante lo que señalaba el concejal del Canto, pues todas estas cosas tienen que quedar por escrito, porque si no, ese trabajo mancomunado también se lo llevan las olas, hablando del lugar donde está implementado. Así que, por favor, les pido, todo esto vaya por escrito, cuál es la modalidad, y además se daban antiguamente eh, montos extras para que ellos pudieran hacer trabajo en el lugar y concurrían con los materiales y se trabajaba ahí codo a codo con todas las trabajadoras y trabajadores.
hay que volver a la esencia en momentos porque cuando va avanzando la civilización nos come. Muchas gracias. Claro, siempre y cuando eso esté dentro del marco de la legalidad, po. Pero no está, lo que tú dices no está dentro del marco de la legalidad. Pero bueno, en fin, eso es, bueno, en fin. Rolf, adelante. Alcalde, bueno, primero que nada, también agradecer el esfuerzo que se ha hecho. Han sido varias reuniones, tanto con la administración y con la asociación de funcionarios. Yo he participado en alguna de ellas. Eh, sé, desde mi perspectiva, yo siento que este es un primer paso. Creo que la asociación de funcionarios lo ha hecho súper bien en ese sentido. Se lo ha sentido como algo propio. Justamente todos los funcionarios municipales sienten las cañas como algo propio, como algo de ellos, un activo que justamente lo necesitan para ir a descansar. En ese sentido, yo lamentablemente no pude ir a visitarla, tuve justo un problema ese día, pero fue mi asistente que me hizo un cristiano amigo que me hizo un reporte al respecto y creo de que falta mucho más que los 50 millones que se van a poner en este minuto para el arreglo. Entiendo que hay un tema legal, entiendo quiénes son, quién es el dueño justamente del complejo, pero yo creo que se podría trabajar en hacer un trabajo a mediano plazo para que finalmente se pudiera mejorar de mejor manera y que estas cañas sean un lujo y sean un orgullo tanto de la municipalidad como de todos los funcionarios. Así que yo también pongo a disposición mi tiempo para poder buscar alguna forma y alguna figura para que estas cabañas en un periodo de, no sé, unos 3 4 años sean un lujo. Y no solamente un lujo, sino que también tengan las condiciones y por lo menos nos podamos comparar con las cabañas de sus vecinos. Eso, alcalde. Pero en todo caso se ha hecho un buen trabajo y esperemos que se mejoren aún más. Muchas gracias. Si no hay ninguna, perdón, si no hay ninguna observación más al respecto, vamos a proceder a tomar votación, Juan. Gracias, alcalde. Procedo a tomar votación sobre este punto. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristal del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. Apruebo, don Juan. La señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martín. Apruebo. La concejala Pérez. Antonio, apruebo. Señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este punto, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el siguiente punto de tabla, que es el número 5, aprobar adjudicación de la licitación pública denominada adquisición clínica móvil ginecológica eléctrica, adquisición clínica móvil ginecológica eléctrica, Comuna de la Reina, ID 2699-12-LR24, a la empresa Asian Motors, SPA, RUT 76, 115, 163-0, por un monto de 795.789.997 pesos ya incluido por un periodo de 150 días corrido a partir del decreto alcaldizo que apruebe el contrato. Le damos la palabra al director SECPLA, Víctor Tapia, para que nos exponga. Adelante, Víctor. Ya, gracias, alcalde. Este tema también se fue tratado en comisión de presupuesto del día de ayer. Vamos a hacer una breve presentación para que quede registro con los vecinos. El objetivo de esta adquisición es una, tal como le dice el título, una clínica móvil eléctrica de carácter ginecológica para atender las diferentes atenciones en esta especie. Fue un proyecto que lo ganamos y obtuvimos el año pasado aprobado por el gobierno regional metropolitano, así que nuevamente agradecemos al gobierno regional y al Consejo Regional por esta priorización. A modo de ejemplo sale esa imagen referencial, pero es para mostrar los módulos que van a estar en el interior, no es que va a ser un camión. La siguiente, por favor. Y más bien es un bus el cual va a estar adaptado, ¿ya? Es un bus de este tipo adaptado, no va a ser un camión y van a tener los 3 módulos que salen montados sobre el chasis del camión. Siguiente, por favor. Y va a contar de 4 principales espacios y argumentos para este proyecto, que es la sustentabilidad, producto que es un bus 100% eléctrico, que va a tener también un cargador portátil adicional, va a contener accesibilidad universal, es decir, para personas con
movilidad reducida, va a contar con equipamiento médico, mamógrafo y ecotomógrafo, y también va a tener diferentes áreas de distribución eh, esta clínica. Siguiente, por favor. Bueno, nos adjudicamos los recursos por 850 millones de pesos y se hizo un proceso de licitación, tal como les comenté. Partimos con postular esto a la circular 33 del FNDR. Esto fue liderado por el equipo de José Luis León, director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo. Posterior a eso, pasamos los recursos por el Consejo Regional, firmamos el convenio de mandato, se nos aprobó finalmente los recursos, hicimos la licitación, se envió al gobierno regional y el gobierno regional tomó conocimiento de dicha adjudicación, la cual vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Bueno, este es el segundo llamado, para que esté en acta también. El primer llamado fue declarado desierto, donde nosotros como equipo técnico, en conjunto con el equipo del área de proyecto e inversión de la Corporación de Desarrollo, analizamos dos factores en la primera licitación que tenía que ver con el tiempo. Nosotros pusimos un plazo máximo de entrega 90 días y eso para el mercado era irreal, no era realista. Y por otra parte, en el foro de consulta de preguntas nos mencionaron mucho respecto de las especificaciones técnicas de la batería que ya estaban obsoletas. Y eso tiene una argumentación que cuando nosotros levantamos el proyecto pasa bastante tiempo cuando ya se está licitando el proyecto. Entonces se actualizaron esas dos cosas, se subió a 150 días como máximo el plazo y se actualizaron la especificación técnica de las baterías y finalmente llegó una empresa que es H Motors SPA, que el nombre de fantasía se conoce como Vivipra, hay una página, vivipra.cl, ustedes pueden buscarlo, y postuló a esta licitación y su oferta fue aceptada en mercado público al momento de la apertura electrónica. Siguiente, por favor. Los criterios de evaluación fueron presentación de la oferta un 2%, los antecedentes formales, servicio postventa un 10%, plazo de entrega 23%, garantías técnicas 25% y oferta económica 40%. Siguiente. Respecto de la presentación de los antecedentes, tiene 0 porque se hizo una consulta también por foro inverso y se determinó que el certificado de antecedentes laborales faltaba actualización, pero eso no lo deja fuera de base. Así que se le castigó con 2 puntos. Siguiente. Eh, Respecto a si ofrecía servicio postventa, las bases eran muy simples. Si ofrece servicio postventa, ganaba 10 puntos. Si no, de lo contrario, obtenía 0 y dice que sí, se compromete con una carta firmada por su representante legal de servicio postventa. Es decir, una vez que se entregue, hay un servicio de acompañamiento. Siguiente. De los plazos de entrega tienen un puntaje de 23 puntos y la empresa dice que se va a ajustar en el máximo plazo. Y como es una relación de la mejor versus la peor oferta, se obtienen los 23 puntos. Siguiente. Y respecto de las garantías técnicas, que se dividen en 20 puntos la garantía técnica y el otro es otro 5 para otro antecedente, otro subpunto. Respecto de la garantía técnica, menciona que va a tener una garantía de 24 meses. Y respecto de si es reparación o cambio, la empresa dice si es que viene con una falla de fábrica, cambia el vehículo de forma completa y no es reparación. Así que estamos muy cubiertos con las garantías respectivas. Y respecto a la oferta económica, nosotros teníamos un presupuesto disponible de 850 millones de pesos y esta empresa ofrece una oferta económica de 795 millones y fracción. Entonces tiene los 40 puntos a hacer la oferta específica única. Y con toda la conclusión, sumando todos los subcriterios evaluados, la empresa obtiene 98 puntos en total. Y en conclusión, de acuerdo a la proposición de acuerdo que fue enviada a los señores concejales, la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación pública adquisición clínica ginecológica móvil eléctrica de la Comuna de la Reina a la empresa H Motors SPA, el RUT que ustedes ven ahí en pantalla, por un monto de 795 millones 789.997, IVA incluido, en un periodo de 150 días a contar del decreto respectivo que aprueba el respectivo contrato. Eso, señor alcalde y concejales. Muchas gracias, director. No sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, hay
Ya, Cecilia, Fresia. Tú andas. Yo voy Cecilia, Fresia, Fernando. Y después a Rodolfo. Y después Mauricio. Y después Manuel. Esta vez pasa Cristian. No pasa sé, ¿qué María onda? José. Maravilla. Ya. Cecilia. Gracias, alcalde. Bueno, no, yo solo quiero manifestar mi satisfacción, mi emoción por dar luz verde a un proyecto tan importante como esto. En Chile, más de 700 mujeres fallecen por cáncer cervicuterino, más de 1000 mujeres mueren por cáncer de mama y solo tenemos una cobertura del 43% de esta patología, que es por lo demás, ambas que mencioné son auge. Por lo tanto, la aprobación de este proyecto, la adjudicación, lo que significa poner en marcha en esto, es una buena noticia no solo para la reina, sino que para el país. Ojalá muchos municipios puedan desarrollar capacidades técnicas en sus equipos de este nivel, que puedan llevar a cabo proyectos que atiendan a una población que por lo general se posterga y que la pandemia hizo que esas cifras se agudizaran. Así que para mí es una satisfacción enorme ser parte del Consejo que aprueba esta adjudicación y que se dé curso a un proyecto tan relevante donde ojalá podamos construir un modelo de gestión de esa clínica ginecológica, director de la corporación que nos está escuchando aquí en el Consejo, para que eso tenga no solo un buen uso, porque eso lo doy por sentado, sino que podamos optimizar de tal manera de no solo atender a nuestras vecinas, sino también colaborar en la salud pública de nuestras comunas, hermanas y vecinas, como Peñalolén, como Lo Barnechea, y por qué no, de otros sectores que también necesitan tanto la presencia de la salud pública y sobre todo las mujeres. Así que eso, alcalde, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Fresia. Muchas gracias, alcalde, y gracias, Víctor, por la presentación. Yo estoy absolutamente de acuerdo con con gran parte de lo que ha dicho la concejala González. Sin embargo, cuando vimos por primera vez esto, porque no es primera vez que se toma, se conversó de que era bastante complicado porque era un bus que tenía que tener la implementación y yo imaginé, bueno, esto tiene que venir como todo hecho y resulta que ahora veo que son varias empresas. Una es responsable porque una es la que va a firmar el contrato y va a ser responsable de la garantía. Sin embargo, hay una seguidilla de subcontratistas, para ponerle algún término, que lo más probable que ese sea, en que van a hacer la implementación, van a poner los equipos, otros le van a instalar una luz, otros le van a instalar la puerta, distintas cosas. Entonces me parece que la licitación no era tan complicada. Se me vino todo el castillo abajo porque dije, entonces aquí es cosa de que se ponga un buen bus del tamaño suficiente, que se contraten las empresas que hagan la implementación y que eso lo pueden hacer ellos. Quizás las lucas podría ser un riesgo, pero creo que esto a mí no me gusta cómo se ve. No quiero que participe solo una empresa en estas licitaciones. Creo que tenemos que abrir a que participen más empresas. Yo sé todas las respuestas que me van a dar y yo sé todo el discurso que me van a dar. Pero necesitamos que hayan mayores oferentes y quizás hay que abrir un poquitito las posibilidades. No quiero que pase lo que ha ocurrido anteriormente. Necesitamos mayor transparencia en las licitaciones para que puedan postular más empresas cada vez. Así que yo no estoy de acuerdo con el objeto en sí, el servicio, sí, pero no con esta licitación. Gracias. No, pues Cecilia ya habló. Fernando. Bueno, muchas gracias, alcalde. Y
Por supuesto, gracias al director que nos hace la presentación. Efectivamente, ayer en Comisión de Presupuesto estuvimos harto rato debatiendo y aclarando las preguntas. Y al respecto yo quisiera plantear lo siguiente. Yo concuerdo también con que es importante esta acción de poder tener mejor cobertura, ¿cierto?, de las necesidades ginecológicas de las mujeres en nuestra comuna. Comparto con la concejala González de la importancia que tiene este hito. Ahora bien, también quisiera problematizar esta licitación en particular, si bien yo la voy a aprobar, y quiero dejarlo claro de antemano, porque me parece que estando ya la disponibilidad presupuestaria por parte del gobierno regional, nosotros debiéramos poder hacer uso, digamos, correctamente de esos fondos, y dado que el proyecto ya es pues bueno, habrá que cumplirlo y contribuirá. Pero yo me pregunto, y quiero preguntarle al director de la Corporación de Desarrollo, a la directora de Salud, en caso de que anduviera por aquí, ¿cierto? Em, ya que son 796 millones aproximadamente, que es una cantidad alta de dinero, ¿cierto? Que en su mayoría, según nos comentaba ayer el director en la comisión, tiene que ver con la cualidad de bus eléctrico, ¿cierto? Y la particularidad de esa tecnología. Yo me pregunto si es que en realidad es lo más eficiente tener un bus eléctrico con unas cabinas, ¿cierto? Y con tecnologías para el ecotomógrafo, el mamógrafo, para que circule por la comuna a este monto, o si con ese mismo monto, ocasionalmente podríamos haber comprado mucha más tecnología, muchas más máquinas, mucho más ecotomógrafos, mamógrafos, etcétera, y poder nutrir a nuestros centros de salud con infraestructura que ocasionalmente no tiene o tiene de manera insuficiente. Ahí por eso quiero consultarle al director de la Corporación de Desarrollo si es que efectivamente nuestros centros médicos cuentan con esa tecnología y si es que no, efectivamente sería una interesante idea porque estas intervenciones en salud no son solamente espontáneas de una sola vez, implican seguimiento, implican tratamiento. Entonces sería muy bueno de que, habiendo ya superada esta licitación, que insisto yo voy a aprobar y que puede contribuir, podamos poner atención en que el gasto público, ¿cierto?, pueda hacerse eficiente a la hora de pensar en ampliar efectivamente la cobertura de atenciones en salud, prestaciones en salud como la que estamos cubriendo, ¿sí? Yo quisiera problematizar de esa manera la licitación del día de hoy y le agradezco a los directores que puedan entonces comentarnos cómo están los establecimientos de salud de nuestra comuna respecto de esas tecnologías. Muchas gracias, alcalde. Rodolfo. Gracias, alcalde. La verdad estoy con sentimientos encontrados. Comparto 100% lo que señala la concejala Cecilia González respecto a que es un muy buen proyecto. Me encanta, o sea, efectivamente es una necesidad para todas las mujeres, no solo de la comuna, sino que del país. De hecho, me acuerdo cuando lo comentamos en algún momento acá, celebré la iniciativa. Por lo tanto, en ese sentido, me gusta mucho el proyecto. Lamentablemente, respecto a la licitación, no así. Comparto un poco lo que señaló la concejala Fresia Pérez, pero voy a ir un poquito más al detalle. Yo entré a revisar la licitación en el mercado público, que es una información pública donde todos nosotros podemos entrar, y empecé a revisar las preguntas y respuestas. Y en las preguntas y respuestas, en la número 39, hay una pregunta de un potencial proveedor que dice, es tercera vez que se presenta la misma licitación y en las mismas condiciones. ¿Habrá alguna modificación de esto, ya que las especificaciones técnicas están dirigidas totalmente a la empresa Conversiones San José? Eso es lo que dice. La respuesta de nosotros es, no aplica. Pregunta número 40. En el área ecotomográfico solicitan que se adjunten certificados de representante autorizado a CSJ. Algo imposible de corregir, ya que es una empresa que se dedica a la fabricación de vehículos especiales. No aplica. Y después la última, la 41, es muy evidente que la licitación está dirigida a una empresa en particular, ya que solicitan certificación al nombre CSJ. A ver, uno puede hacer preguntas y uno puede escribir cualquier cosa y la respuesta la tenemos que hacer nosotros. Pero llegué y empecé a revisar los antecedentes y llegué a las bases de la licitación puestas por nosotros con el logo de la municipalidad y en la página 9 donde sale área ecotomógrafo, dice instalación de equipo, se adjunta certificado de representante autorizado a CSJ
proveer equipo médico para la instalación de dicho equipo en formato de clínica móvil, anclaje del equipo y accesorios y traslados. CSJ, todos nos preguntarán quién es CSJ. CSJ es Vespec, que es una de las principales empresas que participan en este tipo de licitaciones de reacondicionamiento de carros, etcétera. Por lo tanto, según las bases impuestas por nosotros, sale que se debe tener un certificado CSJ. La verdad, yo no entiendo nada. Así que en ese sentido, estoy con una duda bastante grande y no sé cuál, porque por un lado es una necesidad del municipio, pero acá hubo desidia, algún error, que pucha, puede ser algún error que se le puede haber colado dentro cuando se están escribiendo las bases, o simplemente, no sé, como dice aquí las preguntas, está dirigido, no lo sé. Mauricio. Gracias, alcalde. Sí, efectivamente estuvimos conversando latamente este tema en comisión ayer. De hecho, fue lo que más nos extendimos particularmente. Em, Acá lo que se adquiere es un vehículo especial, no son vehículos que de venta común y corriente, por ende lo que se hace es que una empresa compra en este caso un bus y lo transforma en una clínica móvil, lo adecúa internamente y esa transformación es lo que efectúan algunos tipos de empresas. En Chile particularmente las dos más conocidas son Vespec, antes llamada Conversiones San José, que se cambió de nombre, por eso el CSJ, y Bertonati, que es el otro que se conoce, que quebró y ahora se formó de nuevo la misma empresa, pero tiene otro root. Entonces, son empresas bien, son pocas en realidad las que hacen este tipo de vehículos. Yo también estuve buscando afuera en el extranjero, tampoco hay muchas, algunas en Europa, etcétera. Pero estuve también haciendo mi investigación respecto a los costos, porque evidentemente son costos altos. El bus eléctrico, los precios oscilan entre los 350 a los 500.000 dólares. Eso es lo que cuesta un bus eléctrico de estas características, que a uno le podrá, ahí ya podemos discutir si me gusta o no me gusta. No hay muchas soluciones en buses eléctricos. Yo no he encontrado otra, de hecho. Yo no sé, ahí probablemente somos bastante innovadores en ese aspecto, pero yo no he visto soluciones de vehículos de clínicas ginecológicas en bus. Sí en tracto camión, o sea, en un camión que para atrás viene vacío y se hace una carrocería. Eso sí lo he visto, pero no lo he visto en buses. El equipamiento médico que va arriba, también los precios oscilan entre los 125 y los 225.000 dólares. Básicamente, lo más caro acá es el mamógrafo, que por lo que estuve viendo, los precios van en uno básico puede costar 60.000 dólares y uno más avanzado puede costar hasta 275.000 dólares, pero que el que estamos poniendo es más o menos de los grandes, de los de 200 y tantos mil dólares. Perdón, entre los 120 a 150.000 dólares, el modelo Planet Clarity 2D, que es el que se está ofertando. Y después está la configuración interna, que es lo que se tiene que poner en este vehículo, que los precios van a oscilar, por supuesto, entre los 50 a los 150.000 dólares. Entonces, estamos hablando de precios que van entre los 520 a los 875.000 dólares. Estamos hablando entre 500 a 840, 850 millones de pesos. Entonces, estamos dentro de los rangos, efectivamente, estamos dentro de los precios. Yo concuerdo con lo último que decía Rodolfo, que tiene toda la razón. Yo creo que ahí se cayeron en la especificación al poner efectivamente pedir un certificado, que lo estuve revisando en la redacción, pusieron A CSJ, y ahí es donde efectivamente se cayeron, porque en el fondo decían como que la empresa le entrega el certificado, era particularmente sobre el ecógrafo, creo, sobre el mamógrafo. Y eso evidentemente no corresponde. Yo creo que a lo menos es un error. No corresponde. Se debió haber modificado eso. Y cuando salen estas preguntas que son son anónimas, porque es lo que estipula la ley, todas las preguntas de las licitaciones son anónimas. Yo creo que lo mejor para la tranquilidad de todos, y esta es una recomendación particularmente, es que le respondan directamente no y argumenten, porque cuando no se responde nada, la verdad que el tema queda medio en el aire. Entonces es mejor que los temas se aborden y no se dejen así como en el aire. Pero efectivamente yo creo que acá se cometieron algunos errores respectivos a esos temas y obviamente es complejo. Ahora, sin desmerecer, yo solamente quise hablar de lo técnico, sin desmerecer el otro aspecto que es importante y que todos ya lo hemos acordado. Gracias, alcalde. Gracias, concejal. Manuel. Gracias, alcalde. Bueno, yo quería también felicitar esta adjudicación. La verdad que es una inversión bien millonaria, son casi 800 millones de pesos.
y creo que me recuerda un poco el tiempo de pandemia cuando andábamos con el bus vacunatorio, que fue un tremendo éxito y acercó la salud a las personas. Yo creo que esto también es como salud tu barrio, salud cercana, y creo que es muy necesario. Hoy día vemos cómo tenemos el problema de salud pública, las listas de espera, cómo la gente se demora muchísimo tiempo en que los puedan atender, y tener este equipamiento en nuestra comuna es un lujo, así que me alegro mucho por las mujeres de nuestra comuna que tengamos este tipo de servicio, esperar que le podamos sacar el partido al 100%. Me alegro también que sea un bus eléctrico, eso quiere decir que vamos a tener una infraestructura que debiese durar un buen tiempo y además amigable con el medio ambiente, creo que siempre es importante. Así que, nada, felicitarlo. Ojalá que nos expliquen la parte técnica que hablaba Rodolfo, que también me preocupa que la licitación se pueda aprobar en buenos términos. Eso. Gracias, Cristian. Gracias, alcalde. Bueno, yo además de eh, eh, partir por decir que voy a aprobar este punto y, digamos, felicitar que se esté llegando a este momento. Recordar también que este es un proceso largo y yo voy a hacer, digamos, si bien me parece muy preocupante el tema que plantea Rodolfo, voy a hacer un acto de buena fe también, porque es un proceso largo. Esto ya pasó por consejo anteriormente y nosotros lo conocimos y nosotros mismos aprobamos, sabiendo el monto que había disponible, aprobamos digamos, el compromiso de mantención y por lo tanto por eso se pudo postular. El monto que tenía el gobierno regional era de 850, algo así, y la adjudicación es por un poquito menos de 800. Es decir, está dentro de lo que había, digamos, disponible. Pero además está el gobierno regional detrás. Entonces, por lo tanto, entendemos, ¿no es cierto?, que el gobierno regional también tiene que haber hecho las investigaciones y tiene que haber llegado a esta cifra en función de lo que realmente cuesta este tipo de proyectos. En ese sentido, quiero hacer un acto de fe, digamos, de buena fe. Y por otro lado, también aprovechar la oportunidad de decir que este es un financiamiento del gobierno regional y eso es muy importante, porque el gobierno regional ha financiado una tremenda cantidad de proyectos a este municipio. Lo que, digamos, es algo que nos ha mejorado la vida en los últimos tiempos. La Plaza Gabriela Mistral, la plaza que se está construyendo, la Plaza Nueva Delhi, las intersecciones que se están remodelando en este momento, las dos son financiadas por el gobierno regional. El arbolado urbano es financiado por el gobierno regional. La clínica ginecológica y la dental que ya está construida, ¿no es cierto? La estrategia hídrica comunal, el camión aljibe, el camión de bomberos, las canchas de la parroquia San José que se remodeló, todos proyectos, y me faltan seguramente varios, financiados por el gobierno regional. Por lo tanto, también aprovecho la oportunidad, digamos, de felicitar las gestiones que se hacen para que el gobierno regional haya financiado tantos proyectos en este común. Gracias, Cristian. María José, María José, pues Cecilia. Gracias, alcalde. Bueno, yo primero que todo, lo que decía Cristian es muy cierto. Yo creo que aquí también hay un trabajo por parte de CESPLAN de buscar fondos, de mejorar, ¿verdad? También la calidad de atención de los vecinos y vecinas, de llevar al domicilio finalmente la atención, más allá de tenerlo en un lugar en específico. Esa movilidad también da libertad de atención. Y creo que eso también hay que decirlo. Bueno, la empresa Vespec tiene un know-how para implementar la clínica, pero ahí me preocupa, se habló de la garantía, se habló de que específicamente la empresa va a responder, pero en el caso de que falle algo tecnológico, ¿verdad? De esta implementación, que es bastante potente, ¿cómo va a funcionar esa garantía? Eso por lo menos a mí no me quedó claro. Y también me preocupa que aquí se cumplan todos los pasos y que no pase lo que nos pasó ya con la clínica odontológica, que hoy día no puede ir a los colegios porque finalmente se saltaron algunos pasos de, por ejemplo, dónde atender a los vecinos y hoy día no se tiene y por eso hoy día está paralizada, si bien es móvil, hoy día está en el centro odontológico ahí dispuesta sin poder ser utilizada para los distintos colegios. ¿Por qué? Porque no se tiene dónde atender y dónde esperar, dónde pueden esperar los pacientes. Entonces, ojalá que en esta clínica se haya aprendido
desde esa experiencia, Víctor. Y me gustaría también, porque yo ayer lo señalé y no se me respondió, y me gustaría también tener esa mirada para ver cómo se va a implementar y que se cumplan con todos los pasos que tienen que cumplirse, digamos. Eso, muchas gracias, alcalde. No, alcalde, Sí, Cecilia, ya, cortito. muy amable. Bueno, no, yo solo quería eh, manifestar respecto a las dudas que se han planteado, que por lo demás son súper legítimas. Creo que igual el punto más importante para la tranquilidad de los vecinos y vecinas, que finalmente esperan de nosotros un acto de fiscalización responsable, es que también aquí en esto las platas son del gobierno regional. Por lo tanto, la fiscalización a esos recursos también van a estar dadas por el gobierno regional. El seguimiento también. Las bases fueron aprobadas por el gobierno regional. Por lo tanto, lo que nosotros ahora estamos votando también dice relación con el cumplimiento de los plazos, con el cumplimiento de los requerimientos técnicos, ¿cierto? Y también con el cumplimiento de un principio de buena fe también. Porque si ponemos todo en duda, la verdad es que no aportamos a esta clase de propósitos que, insisto, van más allá de nuestra comuna noblemente y que por lo demás aportamos a la cobertura en salud pública. Por lo tanto, siendo legítimas tal vez las dudas que plantean, yo quiero también transmitir a la gente que uno está votando con responsabilidad la aprobación, porque yo voy a votar aprobación. Y por lo que les manifiesto, aquí hay un proyecto donde los recursos son generados desde el gobierno regional por un proyecto levantado desde el municipio, porque también hay que ser clara con eso, y va a haber un seguimiento y una fiscalización paralela, que por lo demás es de alta cantidad de recursos, ¿ya? Así que está bien generar dudas, pero también partamos, colegas, de la buena fe y transmitir a los vecinos las instancias de fiscalización que un proyecto de estas características tiene para que nosotros lo estemos aprobando acá. Eso, alcalde, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Solamente, después le doy la palabra a José Luis, el director ejecutivo. Solamente decir que estoy muy feliz de que estemos votando este proyecto, un proyecto muy interesante que apunta a una necesidad evidente dentro de las necesidades médicas que hoy día tenemos de nuestros vecinos, de nuestros usuarios o nuestros inscritos, ¿no es cierto?, en la red de salud eh, comunal. Quiero también agradecer los comentarios para que se pueda ir perfeccionando también este modelo. Nosotros nos caracterizamos, este municipio se caracteriza por tener proyectos bastante transgresores, donde no hay referentes. Cuando no tenéis referentes, eh, evidentemente pueden haber algunas brechas que se pueden solucionar. Lo hicimos con la red de buses comunales eléctricos, lo hemos hecho, ¿no es cierto?, con efectivamente el proyecto del arbolado. Son proyectos que de alguna manera, si bien son postulados al gobierno regional y de allá vienen los recursos, en términos de desarrollo intelectual, nacen acá del municipio y generan, ¿no es cierto?, se generan un referente a nivel nacional. De hecho, tanto el proyecto del arbolado, el proyecto de los buses eléctricos, este proyecto y muchos más han servido y han sido solicitados a nuestros equipos técnicos para poder entregar esta experiencia, este conocimiento y poder replicarlo en muchas otras partes del país. Eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros y efectivamente creemos que también eso es un valor que estamos entregando al gobierno regional porque apunta a necesidades reales con proyectos concretos y que va en la misma línea de lo que ha definido el mismo gobierno regional. Así que estoy muy contento. Ahí hay algunos temas técnicos y también de implementación, de coordinación respecto a, se comentó de la clínica dental, ¿no es cierto?, móvil, en fin. Quizá ahí José Luis nos puede comentar un poco más al respecto para responder algunas dudas. Adelante, José Luis. Muy buenos días, señor alcalde, señores concejales y a todos los directores que nos acompañan, a nuestros vecinos y especialmente a las vecinas que nos siguen en las redes, porque este es un tema que viene en directo beneficio especialmente de nuestras vecinas mujeres.
recuerdo cuando fuimos alcalde al gobierno regional a presentar el proyecto, innovador, usted dijo transgresor, innovador, efectivamente algo que nadie había hecho antes. Se preparó, efectivamente es un trabajo conjunto, hay un muy buen equipo en la unidad de proyectos e inversiones de la Corporación de Desarrollo que trabajan de la mano con sus corresponsales en SECPL. La votación en la Comisión de Salud fue absolutamente unánime en el GORE. Y cuando lo llevamos al plenario también fue unánime. Fue unánime y nos pidieron dos cosas. La primera de ellas, y el alcalde generosamente accedió, fue que cuando lo tuviéramos en funcionamiento, pudiéramos en alguna oportunidad acompañar a alguna comuna amiga, como dijo la concejala. Así que el alcalde dijo que no había ningún problema, que encontraríamos un espacio una vez que tengamos cubiertas nuestras necesidades y nuestros programas de poder atender a alguna comuna que tenga más dificultad. Y la segunda cosa que nos pidieron fue que efectivamente quedara el proyecto en el banco de proyectos. Y el alcalde no tuvo ningún inconveniente, cosa que en el día de hoy otras comunas ya han sometido a consideración del gobierno regional, también a través de esta misma línea de financiamiento que busca promover la electromovilidad, y con esto le contesto al concejal Encina, que efectivamente el gobierno regional pretende impulsar. Entonces sí, es mucho más barato ir con una carretilla, como lo hacían en el campo en los tiempos de mi padre, sí, o bien derechamente pedirle a los vecinos que concurran a los centros de salud, mucho más efectivo. Hay problemas de capacidad instalada, hay problemas de lejanía. Un tema que me comentaban incluso las concejalas de este periodo es que la mujer chilena es tan generosa, es tan preocupada, es tan entregada que siempre se posterga. Y siempre hay algo que está antes que ella. El marido, sus padres, sus hijos, sus mascotas, sus amigas, y si queda algo, ella. Entonces la tasa de no cumplimiento de los controles de salud ginecológico en esta comuna y en el país son brutales. Entonces, hacer un esfuerzo en la línea que el gobierno regional establecía, que era la electromovilidad, para acercar los controles de salud, que en realidad es un tamizaje, a los centros más alejados, a las juntas de vecinos, porque es cierto que uno no va a ir a la casa de la vecina a decirle atiéndase, pero uno coordina con una junta de vecinos para que ellas conversen y programen con sus vecinas para que ellas puedan ser atendidas en la junta de vecinos, como lo hemos hecho en muchas cosas. Entonces, la verdad es que sí, cuando uno hace algo por primera vez, cuando no hay antecedentes previos, cuando uno tiene que ir rompiendo la inercia de la innovación, uno se encuentra con miles de problemas, con miles de detalles, que el que viene detrás los ha solucionado. Aquellos que somos hermanos mayores sabemos de qué se trata. Pedir los permisos a los papás, que te dejaran llegar hasta más tarde, que te prestaran el auto para salir. A nosotros siempre era no. A los que vienen después, ya haga lo que quiera. Entonces, acá nos pasa lo mismo. Nos ha costado sacar adelante el proyecto porque somos los primeros que lo estamos llevando. Porque no hay un proveedor que haga esto. Hubo que armar un cuento. Y me gusta que sea así. Me gusta que nosotros estemos en la punta de la lanza, que estemos haciendo cosas que nadie más se atreve y que estemos dándole con innovación un mejor servicio a nuestras vecinas. Gracias, José Luis. Otra cosa también que es importante mencionar, ha sido muy complejo sacar adelante las licitaciones de un tiempo a la fecha. Todos sabemos el problema económico que estamos viviendo, venimos de un estallido social, venimos de la pandemia, una inflación altísima, los procesos administrativos son lentos, ahí no hay mucho que poder avanzar en términos de eficiencia porque hay temas administrativos que están definidos por plazo, tanto en la Contraloría, en el gobierno regional, dentro de la misma administración municipal. Entonces, los procesos duran, digamos, un tiempo determinado que no va a la misma velocidad que el aumento del valor y el precio de los proyectos, por lo tanto, nos cuesta mucho sacar adelante distintas licitaciones. Por eso yo entiendo también la complejidad de esto y yo al revés de los concejales, yo encuentro bastante, y en virtud también de la experiencia que hemos tenido con muchas otras licitaciones, encuentro que es bastante interesante que hayan llegado dos frentes, uno quedó fuera por precio, otro quedó dentro. Habrá que ver los ajustes en términos de papeles y solicitud administrativa que estamos averiguando,
a ver, digamos, cuál es la explicación, cuál es la razón de eso, pero si ya llegaron dos empresas, entonces, dos empresas. Sí, lo que pasa es uno que quedó fuera por precio. O sea, entonces no es una, son dos, lo que pasa es que una no ofrecía por más recursos. Entonces es importante también ver eso. Ahora, en un tema tan específico como esto, y teniendo en consideración otras licitaciones que son bastante más abiertas. Director. Una solamente. Ya, tenía un... Son dos licitaciones. Ok. Y el anterior fueron dos. Ok. Ok. Bueno, hay que revisar todo esto, pero independientemente de eso, y dada la complicación de las últimas licitaciones donde no ha llegado nadie, no es que una, dos, ninguno. Entonces, no tenemos, yo encuentro que igual interesante, dado, digamos, estos argumentos que el argumento que acabo de decirles, de lo difícil que está hoy día poder sacar adelante este tipo de proyectos. De todas maneras, vamos a revisar los antecedentes y las observaciones que se nos acaban de hacer. Si no hay más, entonces, no sé si Víctor... ¿Para cerrar? Sí, Sí. adelante. No, primero que todo, explicar a todos el consejo y los vecinos que nos escuchan que este proyecto es sumamente técnico. O sea, nosotros no tenemos un experto en electromovilidad, experto en microchip, en marca de mamografía, certificación, no tenemos. Entonces, lo que hacen los equipos técnicos y administrativos es ir cuando están generando el proyecto y cotizan con el mercado. Entonces tienen conversaciones, reuniones formales con diferentes tipos de proveedores. Nos ocurrió con los buses Yutong en su comienzo, donde también se exploró en el mercado respecto al tipo de garantía, quién ofrecía una mejor garantía, y ahí uno busca un promedio de cómo, al momento de hacer una licitación y postular, y previo a eso, una postulación al proyecto del gobierno regional. Por otra parte, también hay una conversación técnica con el analista del gobierno regional, porque este proceso lleva harto tiempo. Ese analista del gobierno regional también te va observando, te va corrigiendo, te va aprobando, hasta que finalmente se obtiene una admisibilidad y un RS. Y después ya entra la discusión financiera, quizá un poquito más de políticas públicas respecto de si el gobierno regional aprueba un proyecto específico como este versus aprobar para toda la región. Ahora, este fue un primer experimento que el gobierno regional se atrevió a aprobar, porque cuando nosotros postulamos este proyecto al GORE, quisieron ver cómo funcionaba esto. Y ellos a su vez vieron alguna estática comparativa y dijeron, oye, mejor hacemos un proyecto macro nosotros, ponemos 8.000 millones de pesos para varias comunas de la región metropolitana y sobre un camión montaron un chasis sobre el chasis montaron los diferentes módulos. Y a su vez esa unidad técnica del gobierno regional también fue a hablar con proveedores porque tampoco son expertos en electromovilidad, tampoco son expertos en mamografía, sino que se instruyen a lo largo de su experiencia de proyecto con ciertas cosas. Y efectivamente hay muchas consideraciones y en caso de cuando uno ve proyectos que hay cierto tipo de luminaria, cierto tipo de baldosa. Nosotros, por ejemplo, en la comuna de La Reina ocupamos mucho la baldosa tipo Butnik. Y ponemos tipo Butnik, que es esta baldosita que tiene como unos cuadritos porque va dentro del diseño llamado urbanístico del pavimento de la comuna de La Reina. Y hay otras comunas que simplemente usan hormigón, otros usan adoquines, qué sé yo. Tiene que ver con un aspecto más de planificación. Entonces, claro, efectivamente los equipos técnicos lo que hacen, cotizan estas cosas y en las bases técnicas, efectivamente, yo estuve consultando por interno, me dice, sí, en algunas partes parece que quedó el certificado eh, CSJ, claro. Y en las consultas al foro pusieron no aplica y también previo a la consulta, mientras se abría la discusión y las diferentes preguntas, me dijeron, se no aplica, significa que no aplica el certificado. No sé si quedó tan claro para los proveedores. Yo creo que se puede ver desde las dos perspectivas, que no aplica la pregunta o no aplica el certificado. Pero el equipo técnico, que tiene responsabilidad administrativa y todo, y gente seria, tanto de la Corporación de Desarrollo como del equipo SECPLAN, los dos me coincidían, no, director, lo que se puso es no aplica el certificado. Bueno, pues la próxima tiene que poner, no aplica solicitar dicho certificado, etcétera. Pero lo que les quiero comentar es que no son expertos en electromovilidad, sino que juntan experiencia y postulan el proyecto. Dicho eso, esas consideraciones son más bien de subcontrataciones, porque no es que el bus vaya a ser quien se lleva la principal partida del presupuesto,
certificado por CSJ, sino que tiene que ver con la carrocería interna, la mamografía, cómo se conecta, porque es un proyecto específicamente bien técnico. Pero dicho eso, es una parte del proyecto. Ahora, en el foro de consulta y preguntas, cualquier persona puede escribir lo que sea. Hay veces que ustedes ni se imaginan las cosas que escriben, pero es como un chat de Instagram, Twitter, y también entre medio van preguntas sumamente serias. Eh, pero eso, concejales, mire, yo les propongo lo siguiente. Nosotros vamos a revisar también otros aspectos de este tipo de proyectos. Bueno, nos acaban de llegar en este momento hasta al día del encuentro en la clínica dental, que esa licitación fue como bien ordenadita y todo, pero también se vienen nuevos proyectos. Yo les propongo lo siguiente: se viene un proyecto para Circular 33 del área de incendio, emergencia, que también es sumamente específico. Se vienen proyectos para 11 vehículos nuevos para el área de medio ambiente. Se vienen más proyectos. Entonces les propongo lo siguiente: que revisemos con la experiencia que varios de ustedes tienen en diferentes comisiones mientras estamos desarrollando el proyecto. El equipo ya sea de seguridad, que lo estamos viendo con don Enrique Basaletti, lo de emergencia, explicarles el proyecto de que se viene, y con el caso del director León también explicarle el proyecto, a modo que estas preguntas quizás se pueden ir aclarando previamente y así tenemos un control cruzado en ese sentido. Pero eso es, alcalde, concejales, son proyectos sumamente técnicos que el equipo técnico va viendo también en el mercado cómo funciona esta cosa y armó un proyecto más bien un poquito más transgresor e innovador, que también es un riesgo, porque también podríamos haber hecho solamente una compra de mamografía y haberla entregado, pero claro, la idea es que nadie quede ausente de las mujeres de la atención ginecológica, es simplemente eso. Y respecto del servicio, bueno, se está viendo también a través de la unidad técnica cómo se va a organizar esa atención. Eso. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a proceder a tomar votación. Juan, adelante. Gracias, alcalde. Tomo votación sobre este punto. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristian del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Me abstengo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. ¿Apruebo, don Juan? La señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martín. Apruebo. La concejala Pérez. Rechazo. Señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este punto, señor alcalde. Gracias, Juan. Vamos entonces a seguir con el siguiente punto de tabla. Si no me equivoco, es el número 6. Sí. Aprobar la adjudicación de la licitación pública denominada Mejoramiento de Veredas Calle Loreley, Comuna de La Reina, ID 2699-34-LP24, a la empresa constructora RIC S.p.A., RUT 76 340 663-6 por un monto total de 97.631.242 pesos, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 días corridos, el cual se contabilizará a partir de la suscripción del acta de entrega de terreno de la obra, me imagino. Así que le vamos a dar la palabra nuevamente al director de SECPA para que nos haga una presentación de este proyecto. Adelante. Felicitaciones. Gracias, alcalde. Ahí está. Estamos poniendo pantalla completa. Bueno, este proyecto nuevamente vamos a agradecer a nuestro auspiciador, el gobierno regional, porque también postulamos ahí, logramos obtener recursos para esa zona, que es una zona ultramente transitada, el sector de Loreley con Clorinda Enríquez. Recientemente coincidió que pasaron una patente de alcohol de un restaurante, algo así, que está en la zona. ¿Pero por qué razón? Y esto incluso también nace en su momento la concejala María José Herrera, hace ya creo un año y medio atrás, nos dice: oye, hay un problema de estacionamiento, vean esto, los vecinos me han reclamado, y efectivamente es así. Y varios de ustedes también se acercaron a lo mismo. Y fuimos para allá, tuvimos un proceso de participación con la Junta de Vecinos número 7 y con los locatarios. Está el Café El Peregrino, hay una pescadería, y también hay una zona de toma y de tomar y dejar pasajeros que vienen del metro. Entonces hay una gran afluencia vial y peatonal. Es decir, está el café de barrio, está la feria, está Tobalaba, Metro Castillo de Velasco, pero también hay mucha gente que llega a buscar a su hijo que viene de la universidad, a buscar a su señora que viene del trabajo, a su marido, incluso también muchos vehículos Uber. Entonces estamos viendo varias mejoras y vamos a partir por esta, que es el mejoramiento de las veredas calle Loreley. Fue postulado al gobierno regional y nos llegaron los recursos, todo lo que les expliqué anteriormente.
hicimos un proceso de licitación y es el siguiente el resultado. Vamos a mostrar un poquito el siguiente. Siguiente, por favor. La zona a intervenir, la que está en rojo, donde están el lado sur oriente de la calle Loreley, desde Clorinda Enrique hacia Castillo de Velasco, donde vamos a tener una intervención importante en veredas que va a mejorar la factibilidad de acceso a estos diferentes núcleos comerciales o locales comerciales que existen en la zona. Y también vamos a intervenir la parte poniente, se podría decir, de Loreley. Siguiente, por favor. Pasado Clorinda Enríquez, hacia el norte. Entonces, en el tramo norponiente vamos a tener demolición del pavimento existente, vamos a reponer las veredas en baldosa microvibrada, vamos a reponer también los accesos vehiculares de las viviendas y el comercio, eso es sumamente importante. Vamos a generar áreas de estacionamiento en las platabandas, donde vamos a regularizar la situación actual, porque hoy día es un poquito desordenado, cualquiera estaciona, puede estar media hora, también vamos a tener fiscalización en ese sentido. Entonces también se va a tener una impresión de los pavimentos en las esquinas, donde vamos a tener dispositivos de rodado para personas con accesibilidad universal o movilidad reducida, o para los coches, para los adultos mayores, etcétera. Y vamos también a instalar mobiliario, elementos urbanos, instalación de volardos en la esquina, frente a la plaza, instalación también de escaños, cicleteros, papeleros. Y sumamente importante que en todos los proyectos nos están pidiendo, por favor, más iluminación, producto de la problemática de seguridad. Así que vamos a agregar instalación peatonal. LED. Siguiente, por favor. En el caso del suroriente, hacia Castillo de Velasco, también demolemos el pavimento, se reponen las veredas, se construyen o reponen los accesos vehiculares a las viviendas de comercio, se amplía también el pavimento de las esquinas con estos dispositivos de rodados, se hace una reposición también del sendero en la plaza que se conecta, es decir, se van a conectar los dos, el cruce, que también hay un semáforo ahí y hay mucha afluencia de público o de vecinos que van a conectar hacia el metro. Y también se instalan jardineras con áreas verdes, papeleros, iluminación, etc. Siguiente, por favor. Se hizo proceso de licitación con los recursos del gobierno regional. Importante también no olvidar que esto también lo vimos en la comisión el día de ayer. Se postularon 2 empresas, constructora RIC SPA, se aceptó su oferta económica y su boleta de seriedad ayer, el 13 de marzo en Mercado Público, y la constructora San Cristóbal SPA. Así que ningún problema hasta el momento. Las 2 empresas. Siguiente, por favor. Importante mencionar que tuvimos que automáticamente dejar por bases fuera una de las ofertas, producto que el monto máximo aprobado por el gobierno regional metropolitano era de 98.190.000 pesos, y las bases administrativas en normas generales respecto de las funciones de la comisión evaluadora en el punto 4.4.2.3 indica que si una de las ofertas supera el monto disponible en el numeral 5 específicamente de las normas especiales, ahí ya puede quedar fuera de base porque no tenemos cómo entregar más recursos en este sentido. Y en este caso, la constructora San Cristóbal SPA excede el presupuesto disponible, ya que en su oferta económica él ofrece construir esto a suma alzada por 115 millones un peso. Entonces, por tanto, la comisión evaluadora declara inadmisible dicha oferta en su oferta económica. Siguiente, por favor. Los criterios de evaluación fueron oferta económica 55 puntos, capacidad económica 5, experiencia se dividió en 2, experiencia de la empresa en obras similares y experiencia en el administrador de contrato 20 y 10 respectivamente. Agregamos en este caso, como lo estamos haciendo en varios proyectos, materias de alto impacto con un 3% y presentación de antecedentes 2%. Siguiente, por favor. Como les comenté, sigue una sola empresa que es la constructora RIC SPA, donde su oferta económica es de 97.631.242, entonces está dentro del presupuesto disponible y tiene 55 puntos. Siguiente. Respecto de la capacidad económica, se hace una pequeña tabla de evaluación y se puntúa principalmente respecto al capital real disponible para hacer una obra como esta, ¿ya? No olvidemos que las empresas, ¿por qué estamos haciendo eso? Varios concejales, el concejal del Real también ha sugerido este tipo de análisis, porque las empresas muchas veces tienen que encargar materiales, comprar mobiliario, y eso es recursos, ¿ya? Entonces, la empresa tiene 5 puntos porque tiene un capital exigible específico de... El capital real son 300 millones y el capital exigible son 97.631.000, de acuerdo a la tabla específica, obtiene 5 puntos. Siguiente.
Experiencia en tipo de contratos, hay una tabla también en las bases, son experiencias desde el 1 de enero del 2018 a la fecha y también cierto rango desde 200 metros cuadrados en adelante o 150 metros lineales de intervención, con la tabla que ustedes ven ahí. Siguiente. Y esta empresa acredita 34 contratos en esas consideraciones exigibles y obtiene 25 puntos. Siguiente, por favor. Respecto del administrador de contrato, también hay una tabla de experiencia y esta empresa, siguiente, si no me equivoco, creo que fueron 2 contratos. Sí, acreditó 2 contratos el jefe de obra y obtiene 3 puntos de un máximo de 10. Siguiente. Y en materia de alto impacto, nosotros aquí en este caso exigimos se acredita sello empresa mujer o el tal conocido sello mujer, no acreditó, pero ustedes van a ver constantemente este tipo de cosas porque son cosas que van agregando valor a las instituciones. Siguiente. Así que, pero en este caso tiene 0 puntos. Lo agregamos. Y antecedentes formales, no se le pidió ningún documento dentro del plazo, subió todo correctamente y tiene 2 puntos. Entonces, en conclusión, con todo el resumen de antecedentes, la constructora RIC SPA obtiene 90 puntos de todos los subfactores. Siguiente, y en la proposición de acuerdo indica que la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación pública Mejoramiento Veredas Calle Loreley, Comuna de la Reina, a la empresa constructora RIC SPA por un monto de 97.631.242 IVA incluido en un plazo de 120 días corridos y se contabiliza a través de la suscripción de la entrega de terreno dicho plazo. Eso, señor alcalde concejal. Gracias, director. No sé si hay alguna observación, alguna duda al respecto. Precia. Y Gracias, alcalde. Bien chiquitito. La planificación, por favor, que las vecinas y los vecinos con nosotros se comunican para cuando hay inconvenientes, porque según lo que me indicaba el director en las sesiones, que no tienen noticias de que las vecinas y los vecinos estén reclamando de Echeñique con toda lo que se está haciendo ahora en tema de recuperación del lugar, porque estaba bien terrible. Pero hay que planificar bien tránsito, seguridad, todo lo que signifique tranquilidad y seguridad para las vecinas y los vecinos. Eso, gracias, pero voy a aprobar. Gracias. Rodolfo. Gracias, alcalde. No, una sola pregunta, Víctor. Te la hice ayer en la comisión, pero no me la respondiste. Esta es la tercera licitación del mismo proyecto, o sea, hubo 2 que se cayeron anteriormente, que esas 2, en una participó esta misma empresa RIC y en otra participaron los 2 también, en RIC y San Cristóbal, creo que se llama. ¿Por qué razón se cayeron las 2 anteriores? Sí, no, sí le respondí ayer. Indiqué que por falta de documentación, una documentación específica, se tuvo que dejar fuera de base a los 2 en uno de los procesos. El primero no me acuerdo bien, la verdad. En ambas, porque No, y uno por presupuesto. Uno por presupuesto. Lo hemos licitado 2 veces, esta sería la tercera. Ok. Fernando. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, director Víctor Tapia, por la presentación también. Yo quiero muy sucintamente saludar su trabajo y el de su equipo en esta postulación, así como en otros mejoramientos urbanos que ha habido en el último tiempo. Lo que le quiero preguntar al respecto es sobre el ítem mobiliario, ¿sí? Bueno, yo comprendo que la disponibilidad presupuestaria está por la aprobación del GORE, ¿cierto? El dinero ya está. Y ahí viene un monto específico para mobiliario urbano. Ustedes lo mostraban, tiene que ver con escaños, con luminarias, con situaciones en la plaza, digamos, bancos, etcétera, ¿no? Usted nos comentó a propósito de la apertura del nuevo punto limpio hace pocas semanas atrás de que en ese punto limpio va a haber conversión de material plástico, ¿cierto?, en mobiliario urbano. Y yo quisiera preguntarle, en su pronóstico de cosas, ¿cuándo podemos comenzar a contar con ese mobiliario urbano hecho de material reciclado, justamente en atención a este tipo de proyectos, ¿cierto? Tal vez podríamos con ello hacer mucho más eficiente el gasto público, ¿cierto?, en esos tipos de ítems. Y yo quisiera preguntarle cuándo eso va a comenzar a suceder. De todas maneras, director, en este caso, dada la revisión que hicimos de la licitación ayer en la comisión y lo correcto que por lo menos yo veo que está toda la documentación, además de por el buen impacto que va a tener por el barrio, por supuesto que voy a aprobar esta iniciativa. Muchas gracias, alcalde. Vamos dando la palabra a los distintos concejales y después se responde todo. Cecilia. Cecilia.
Ya, bueno, ayer estuve en comisión por esto y escuché atentamente, no tengo muchas dudas al respecto, pero sí me gustaría hacer hincapié en el tema de los resguardos que hay que tener con el tema de los seguros para las personas, porque siempre cuando se suscitan estos trabajos, hay muchos accidentes de personas en la calle, sobre todo de personas mayores. Afortunadamente, espero que sea mejor la relación con los trabajadores desde el punto de vista que es un proyecto FRIL del GORE y no una pavimentación participativa del Servio, porque tuvimos muchos conflictos en la calle Loreley cuando se hizo el arreglo por pavimentación participativa en el tramo desde La Cañada hacia Echeñique, el año antepasado me parece que fue, que tuvimos ahí como 3 vecinas accidentadas y la verdad que la tramitación del seguro fue tremendo. Entonces a mí me gustaría hacer hincapié en eso, alcalde, que podamos estar atentos también, Cecilia Vivanco por ahí que está de la dirección jurídica, con los seguros que atienden a las personas cuando tienen estas necesidades urgentes para cubrir los gastos que genera un accidente. Que estén bien señalizadas también, por favor, las marcaciones, porque en este minuto estamos con muchos trabajos y la verdad es que la señalización ha sido mala, ha sido muy mala. Entonces, ahí tomar las precauciones para que eso no suceda, sobre todo porque es una vía peatonal que está cerca del metro, que tiene harto flujo. Y eso, gracias, alcalde. Gracias, Cecilia. Director. Ya, mi equipo me sopla acá por interno que se hicieron 2 licitaciones. En la primera licitación faltó documentación y la segunda fueron por presupuesto, quedaron fuera por monto. Esas son las explicaciones. Respecto del mobiliario, concejal, nosotros esperamos en el punto limpio próximamente a ver si en junio ya podemos tener material suficiente para comenzar a armar ya los mobiliarios respectivos que están por contrato de la concesión. Y de hecho hay una reunión que está coordinando el HITO, que es Carlos Ahumada de la Dirección de Dimao, con corporaciones municipales, desde Pagüida hasta Cultura, para poner dispositivos de separación y también con el municipio, a modo que llegue mayor cantidad de material. Tan pronto tengamos ya el atisbo, me comprometo a avisarle directamente para ver si está próximamente podemos estar instalando un juego pronto. Y lo otro que hay actividades también de reciclaje con colegios, se viene bien potente ese tema, ¿ya? Así que pronto le vamos a estar avisando eso. Y respecto de de la señalización, efectivamente por base hay cierta exigencia, el inspector técnico ahora va a estar bien encima al respecto, nosotros también vamos a estar encima de ellos. Respecto de la señalética de seguridad vial que debe ser aprobada por la respectiva institución. eh, y que existan todos los resguardos también para evitar accidentes, sobre todo en esas zonas de alto flujo. Eso es todo, señor alcalde. Ok, gracias, Víctor. Vamos entonces a pedirle a Juan que procedamos a tomar votación. Adelante, Juan. Gracias, alcalde. Tomo votación sobre este punto. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristian del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. Apruebo, don Juan. La señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martín. Apruebo. La concejala Pérez. Apruebo. Señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este punto, señor alcalde. Ok, vamos entonces a seguir con el siguiente punto de tabla, que es el número 7, aprobar adjudicación de la licitación pública denominada Servicios de Mantención, Monitoreo y Servicios Eventuales del Sistema Comunal de Control de Tránsito, ID 2699-31-LR24, a la empresa Bramal Ingeniería y Construcción Limitada, RUT 76 124 467-1 por un monto mensual de 11.700.000 pesos, 445, no, 11.700.485 pesos, IVA incluido. Esto por un plazo de 48 meses. Decrétese además los precios unitarios para servicios eventuales declarados en el formato anexo número 11 del proponente.
vamos entonces a dar la palabra a Víctor y a Mauricio para que nos expongan al respecto y después los concejales si que hay alguna duda. Adelante, Víctor. Gracias, alcalde. Alcalde, si me permite, el punto 7 y 8 están relacionados, porque esta es la licitación del servicio y el punto 8, por una razón técnica que le vamos a explicar con la unidad técnica, Ok, se va a entonces hacer una prórroga. lo voy a leer también, se votan por separado, pero los voy a leer los dos juntos, el punto 8, aprobar la contratación directa con la empresa automática y regulación SA
pensé que era una cosa de frente amplio. Se está poniendo rojo. Soldado que arranque.
Ahí está. Llegaron dos empresas, Automática y Regulación Sociedad Anónima y Bramal e Ingeniería y Construcción Limitada. Ambas ofertas de seriedad o garantía de seriedad fueron aprobadas en el mercado público el 13 de mayo. Siguiente. Los criterios de evaluación fueron 48% el contrato en suma alzada, pero también se evalúan, de acuerdo a la proposición de acuerdo que se envía, los precios unitarios de servicios eventuales con un 20%, fundamental para este tipo de servicios. Experiencias de servicios similares o contratos similares 25%, materias de alto impacto social 6% y cumplimiento de requisitos formales un 1%. Siguiente. Respecto de el costo mensual durante 48 meses, en el caso de automática regulación Outer, tiene un costo mensual de 14.815.000, tiene 38 puntos, y Bramal Ingeniería y Construcción Limitada, 11.700.485 con 48 puntos. Respecto de la puntuación de precios unitarios de servicios eventuales, siguiente. Cada empresa oferta, de acuerdo al anexo, si no me equivoco, al anexo número 11, los precios unitarios, pero nosotros lo que estamos haciendo acá es un factor de ponderación de los precios unitarios más usuales o los que más se utilizan en este tipo de contratos, ¿no? Entonces, se hace una sumatoria y en el caso de la empresa Auster, en el precio unitario número 3, que tiene solamente un 2% de ponderación o de peso específico, está el valor de 2.175.000, pero de acuerdo al cálculo realizado se correspondía a 415.000. Siguiente, por favor. ¿Qué dicen los diferentes dictámenes de la Contraloría General de la República? Que por errores de cálculo la comisión evaluadora puede corregirlos y subsanarlos. eh, a pesar de ser un error aritmético, se pueden corregir. Entonces, en resumen, esto también se explicó en la comisión el día de ayer, las ponderaciones corresponden a 19.014.432 por caso de Outer. ¿Puede volver un poquito, don Marcos, al anterior? Y en el caso de Bramal, 21.765.000. Es decir, en este caso, ya, ahora la siguiente, por favor. En este caso, Outer, siguiente, ofrece mejores precios unitarios que Bramal y se ve reflejado en el puntaje donde Outer obtiene 20 puntos, Bramal Ingeniería de Construcción 17 puntos. ¿Ya? Siguiente. Respecto de la experiencia con contratos similares, es importante destacar que ambas empresas están en la banda superior de mayor cantidad de contratos certificados vía recepción conforme, decretos, resoluciones, contratos, etc. Por lo tanto, ambas, siguiente por favor, obtienen 25 puntos. Como ustedes pueden ver, Automática Regulación 12 puntos, 12 contratos, perdón. Bramal Ingeniería y Construcción 13 contratos, ambos obtienen 25 puntos. Respecto de las materias de alto impacto social, que son 6 puntos porcentuales, como ustedes ven en las bases de la licitación, se tipificaron 6 aspectos de que la empresa puede ofrecer al servicio, que tiene que ver con que presenta al menos un contrato con personas en situación de discapacidad, que presenta 3 contratos de personas de tercera edad ya activas, es decir, en el caso de las mujeres de más de 60 años y el hombre 65, también personas con perteneciente a pueblo originario, equidad de género, paridad de género, etcétera. Siguiente. Y en el caso de las empresas, ofrecen automática regulación sociedad anónima, materias de alto impacto, 4 aspectos en este sentido de su contrato, y Bramal Ingeniería, una materia de alto impacto social. Por lo tanto, Auster obtiene 4 puntos y Bramal 1. Siguiente. Y finalmente, requisitos formales, Auster o automática de regulación 1 punto y Bramal 0 puntos, ya que se le solicitó una documentación o aclaración por mercado, por el foro inverso, la cual solamente se castigó. Siguiente. Y en resumen, Automática de Regulación Sociedad Anónima obtiene 88 puntos y Bramal Ingeniería de Construcción 91 puntos. Siguiente. En conclusión, la proposición de acuerdo indica que la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación pública Servicio de Mantención y Monitoreo de Servicios Eventuales del Sistema de
Control de Tránsito y de 269931LR24 a la empresa Bramal Ingeniería y Construcción por un monto de 11.700.485 pesos IVA incluido. Es un contrato de suma alzada por un plazo de 48 meses. Ahí además se tienen que declarar los precios unitarios tipificados en el anexo número 11 que ustedes vieron a continuación, perdón, anteriormente. Entonces, por lo tanto, señor alcalde y concejales, la comisión evaluadora propone adjudicar esta licitación. Si usted me permite, alcalde, ayer también, muy en breve, explicamos de qué se trata el servicio y me acompaña también la unidad técnica representada por don Mauricio Requelme para que nos pueda explicar también de eso, si usted lo autoriza. Gracias, director. No sé si Mauricio, después de los comentarios de los concejales, mejor responde. Y no sé si hay alguna observación por parte de los concejales. Ok, una consulta, ok. Y un comentario, ok. Gracias, alcalde. Sí, ayer tuvimos comisiones, ¿cierto? No me voy a extender por lo tanto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok, es solamente a propósito del punto 8, ¿cierto? Que comprendo, según lo hablamos ayer, sería el primer punto a votar, ¿cierto? Para que tenga un orden lógico, que es este trato directo por 2 meses por 33.193.000, ¿cierto? Es decir, sería 16.596.000 al mes. ¿Coincide con el monto de la mensualidad del contrato vigente? ¿O es un poco más elevado? Coincide, es exactamente el mismo. Ok, muchas gracias. Ok, eso es, alcalde, muchas gracias. Sí, no, no sé, era Rodolfo. No sé cómo lo... Ya. Entonces, Rodolfo, Cristian, Cecilia, Flecha. Gracias, alcalde. No, solamente un comentario que lo dije ayer también en la comisión, es que efectivamente la empresa Auter, la que teníamos el contrato anteriormente, era líder en el mercado, no solo líder, era casi proveedor único, producto de la competitividad del negocio y la especialización técnica que tiene y la complejidad. Así que en ese sentido, una buena noticia que haya entrado al mercado Bramal, otra empresa, ya que le genera competitividad y eso hizo que bajara el precio. Así que en el fondo, eso es lo bueno cuando hay competencia, que efectivamente se ajustan los precios. Así que en ese sentido lo celebro y esperemos que funcione bastante bien como ya había funcionado la empresa anterior. Así que no un tema de servicio, un tema de precio que eso ayuda a todos nosotros. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, muy cortito. La verdad es que hay un tema procedimental que puede ser, le preguntamos al administrador, porque me da la sensación de que la tabla que se está aprobando primero, el tema de la licitación y luego la postergación, probablemente debiera ser al revés, porque como no sabemos lo que van a votar las concejales y concejales, imagínense que aprobamos el primero y reprobamos el segundo, podríamos quedar en un impasse. Entonces, tal vez haya que darlo vuelta. Lo propongo, lo planteo para que no cometamos un error administrativo solamente. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno. Muchas gracias, señor alcalde. Justamente por el argumento que da el señor concejal del Canto, es que se pusieron en ese orden de la tabla, 7 y 8. ¿Por qué? Porque como no sabemos si los concejales tienen a bien aprobar la nueva licitación, el trato directo ya no sería por 4 meses, por 2 meses, perdón, ni la causal invocada sería la misma, porque tendríamos que proceder a otra causal en el caso de que el Consejo Municipal rechazara la licitación. Si el Consejo Municipal aprobara la licitación, que es algo que no sabemos en este momento en que estoy haciendo uso de la palabra, perfectamente podemos proceder por la causal que revisó la dirección jurídica por los 2 meses al trato directo. Si es que el Consejo Municipal rechazara el punto 7, entonces ni son 2 meses ni es la misma causal. Tendríamos que entrar a otra causal, alcalde, justamente en virtud del eventual rechazo de los concejales. Así que, señor concejal, es buena la pregunta, es buena la aclaración y están bien puestos los puntos de tabla en 7 y 8. Muchas gracias, perfecto. Ok, perdón. Cecilia. No, bueno, ayer tuvimos comisión, sí, larga, pero creo que quedó bastante claro el punto. Agradezco a la dirección de tránsito que fue bastante precisa en la información, pero además me gustaría que, bueno, cuando estaban los vecinos hubo algo comentamos algo sobre las novedades que tiene esta licitación, que es justamente la incorporación de señalética electrónica, ¿cierto? Que es una ventaja
para la comuna. Y también lo otro que, bueno, estábamos preocupados de la continuidad de la plataforma, donde se ve el comportamiento vial en línea, pero eso se resguarda con el punto que vamos a cambiar, ¿cierto? Eso quería comentar. Gracias, Mauricio y Teresa, que está por ahí. Gracias, Precia. Gracias, alcalde. Bueno, quiero felicitar en este punto a Tránsito, y sé que el trabajo que ha hecho es arduo. Las empresas cuando llevan mucho tiempo se van enquilosando y eh, se van echando un poquitito en los laureles. No quiero hablar mal de Outer, pero como se han tomado todas las precauciones y todos los problemas que ha habido con las empresas antiguamente, creo que es muy bueno generar una nueva alternativa, y creo que esto va a servir, tal como decía el concejal del Real, para la competitividad, y que corran cuando hay situaciones anómalas para que se den solución prontamente. Así es que agradezco la diligencia que han tenido, la observación de los problemas que se suscitan regularmente, para estos irlos subsanando con esta nueva empresa. Así que esperemos que todo resulte muy bien. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, alcalde. Bueno, este es un claro ejemplo que los monopolios nunca son positivos, pues, así que la competencia siempre es buena y no solo en privados, también en lo público siempre es bueno, ¿cierto? Que exista mucha competencia, porque finalmente lo que se traduce en esto en un ahorro para el municipio. Son, yo creo, muy pocas las licitaciones en las cuales pasamos de contratos, en los cuales ahora no, nos ahorramos plata. Así que en ese sentido celebrarlo, yo me alegro mucho. Atentos simplemente, ojo con el tema que en Las Condes ha tenido algunas dificultades, yo creo que ustedes lo han visto, referente justamente a este tema entre outers que bajo mi punto de vista, abusando de su posición dominante, han tomado los controles, han bloqueado los sistemas, entonces, y les piden que tienen que a la empresa, a la otra, pagarle porque le puedan desbloquear, digamos, estos temas de software, así que para que tengan ojo con eso, y que yo creo que tiene que ser la principal preocupación. Así que simplemente felicitar a Víctor, a su equipo, pero por supuesto también a ustedes en Tránsito por todo el trabajo que han hecho, que no ha sido poco. Así que eso sería, alcalde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no. Vamos a hacer la votación entonces, punto 7 y punto 8. Lo vamos. Sí, pues, punto 7 primero, después punto 8. No, es que como habíamos estado hablando. Gracias, alcalde. Procedo a tomar votación sobre el punto 7 de la tabla. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristian del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. ¿Apruebo, don Juan? La señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martí. Apruebo. La concejala Pérez. Apruebo. Señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este punto, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar al punto número 8 de tabla. Adelante, Iván. Vamos a votar el punto número 8 de tabla. Adelante. Procedo a tomar votación sobre el punto 8 en la tabla. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristian del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González. ¿Apruebo, don Juan? La señora María José Herrera. Apruebo. Don Mauricio Martín. Apruebo. La concejala Pérez. Apruebo. Señor alcalde. Se aprueba este punto, señor alcalde. Perfecto, entonces ahora vamos a seguir con la tabla. Vamos a ir al punto número 9. Dice aprobar, otorgar asignación directa a la agrupación Comité Aniversario Villa la Reina por un monto de 3,5 millones para llevar a cabo la conmemoración del 58avo, no sé si se dice así, pero 58 años, 58º, 58 años, actividad cultural e identitaria organizada por vecinos y vecinas de la Villa La Reina. Nicole Escobar, directora de ECO, nos va a comentar al respecto. Adelante, Nico. Buenas tardes, concejales. Voy a exponer nuestro punto. Es una asignación directa a la agrupación del Comité Aniversario Villa La Reina.
Marco, ¿qué pasó? Pero Disculpe. sí, no estaba. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Les presento la carta que ya está en poder del señor alcalde y todos los concejales. Fue enviada en marzo. Continuamos. Con una personalidad jurídica vigente y el monto a solicitar es de 3,5 millones. Así que lo estamos presentando de acuerdo a un compromiso que realizamos en este mismo consejo, que lo hizo el alcalde con los concejales. Por eso se presentó en esta fecha, para poder tener tiempo para todo el acto administrativo. Así que muchas gracias. Gracias, adelante. Muchas gracias, alcalde. Disculpe, estábamos hablando de un tema semántico. Sí. ¿Podemos hacer las cuentas al tiro? Buenas noches a todas y todos. Celebro que el 58 aniversario de Villa La Reina se pueda manifestar la población. Es una organización que pretende relevar toda la historia que tiene Villa La Reina. Así que les agradezco enormemente y agradezco también al municipio que haya tenido este gesto, porque la autoconstrucción en nuestra comuna no solo es importante a nivel comunal, sino que también histórico nacional. Em, Espero que todo salga muy bien y, por supuesto, con todo gusto voy a aprobar esta moción. Gracias. Fernando. Muchas gracias, alcalde. Yo también muy brevemente quisiera saludar, porque nobleza obliga, ¿cierto?, el cumplimiento de la palabra empeñada. Fue efectivamente en este Consejo Municipal, cuando estuvimos, si no me equivoco, gestionando la aprobación de los Fondeco-Fondeve, ¿cierto?, que planteamos este punto y la necesidad de que no quedara en el tintero. Y quiero saludarla a usted, directora, y bueno, a través suyo, a su equipo, ¿cierto?, y a toda la administración, por el cumplimiento expedito de ese compromiso, ¿cierto? Podría no haber sido así, podría haber habido más dificultad, y por suerte y por una buena disposición de ustedes no lo hubo. Así que saludar en ese sentido el acto administrativo, y saludar también que se está haciendo esta asignación directa con pleno respeto a la autonomía de la organización Comité Aniversario Villa La Reina, que es el gran punto, ¿cierto?, que toca la sensibilidad de las organizaciones de los pobladores, ¿cierto? Acá no se trata de que la municipalidad va a llegar a instalarse, digamos, con todas sus banderas y sus cosas al espacio, sino que se trata de apoyar con un monto que no es todo el monto que se necesita, la realización del evento con pleno respeto a la autonomía. Así que con esa claridad y con esa buena disposición, saludar nuevamente este punto en tabla. Muchas gracias, directora. Gracias, alcalde. María José. Gracias, alcalde. Bueno, agradezco también, por supuesto, que la municipalidad se haga presente en el 58º aniversario de la Villa La Reina. Esta autoconstrucción, ¿verdad?, es parte de la historia de la comuna, y en esta historia somos todos partícipes, todos hemos hecho algo por esto, y también la municipalidad. Y por lo mismo, ojalá todos seamos relevantes en esta participación, en este aniversario. Aquí estamos todos invitados, y ojalá también en esta festividad estemos todos presentes. No importa el color político, sino que estemos todos presentes. Eso, alcalde, muchas gracias. Cristian. Alcalde, bueno, yo también quiero felicitar la rapidez con la que se logró este punto, y poner un tema que tiene que ver con el concepto de la autoconstrucción llevado al concepto de autogestión. Al final de cuentas,
la Villa La Reina fue autoconstruida y asimismo entonces hoy día sus pobladoras y pobladores se organizan para autogestionar su aniversario. Y autogestionar dentro de ello implica el conseguir recursos externos, como es el caso, ¿no es cierto?, del municipio que hoy día le va a aportar 3,5 millones, así como también las otras actividades pro fondo que han estado haciendo, porque permanentemente, digamos, ellos, desde esta mirada que nace desde el origen de la autoconstrucción, están autogestionando la forma en la cual van a conmemorar, celebrar estos 58 años y, por supuesto, tal como dice la concejala María José, estamos todas y todos invitados y ahí vamos a estar. Mauricio. Gracias, gracias, alcalde. No, felicitar por supuesto a la directora por el apoyo a nuestros vecinos. Yo me alegro, qué bueno que esto se va a llevar a cabo y como decía Cristian, esto es un buen reflejo que a veces los privados podemos contribuir a buenas soluciones y somos los que mejor en realidad contribuimos a las soluciones que tenemos cada uno. Me refiero a los vecinos por el tema de la autoconstrucción. Por si no se entendió. Me refiero a los vecinos, que ellos de manera privada, propia, lograron desarrollar sus propios proyectos, hicieron la construcción. Por supuesto, sí, bueno, obviamente les pasaron el espacio para poder hacerlo, pero contribuyeron a buscar la mejor solución para lo que ellos necesitan, que ellos mejor que nadie saben qué es lo que realmente necesitan para desarrollar sus proyectos. Así que yo me alegro, lo celebro. Lo que sí, alcalde, me gustaría, aprovechando esta instancia que estamos haciendo estos... ¿Ah? No se puede privatizar el municipio. No, no. El, no, no, eso no, todavía. No, es otra la pregunta. Aprovechando que estamos con el tema de los aportes directos, me gustaría aprovechar la instancia para pedir el aporte directo también que tenemos pendiente para bomberos, que está pendiente, está en el presupuesto, lo tenemos considerado y no se ha ejecutado. Si pudiésemos, por favor, ponerlo en tabla al próximo consejo, siempre y cuando tengamos los recursos. Yo sé que sí, porque ha sido un año muy bueno para nosotros. Gracias, alcalde. Vamos a incorporar el aporte también a los bomberos el próximo. Así que, Cecilia. Alcalde, gracias. Bueno, quiero decirles que bajo la consigna de la Revolución en Libertad, el programa de gobierno de la administración de Eduardo Frei Montalva definió 5 prioridades: desarrollo económico, educación y enseñanza técnica, solidaridad, justicia social, participación política y soberanía popular. Eso fue en la década de los 60. Y en ese contexto, una figura tan relevante como la figura de don Fernando Castillo Velasco imprimió el humanismo cristiano a través del proyecto de autoconstrucción de la Villa La Reina. Por lo tanto, yo estoy muy contenta que el municipio les entregue esta asignación directa para que los pobladores puedan realizar esta celebración. No obstante, me encantaría que pudieran relevar y destacar y no olvidar la figura de un gran demócrata cristiano como fue don Fernando Castillo Velasco, que amaba por sobre todas las cosas la Villa La Reina, y que en el último periodo es verdad que se ha sido ingrato con su figura. Yo lo relevo como demócrata cristiana, pero también como vecina de toda la vida de La Reina. Me interesa que los proyectos sigan teniendo el sentido de pertinencia con el enfoque comunitario, la solidaridad, la empatía, la inclusión de la diversidad de la comunidad reinina. Aquí no hay reina baja ni reina alta, está la reina. Y eso quiero decir, que todos somos la reina. Así que me sumo también a las palabras de mis compañeros donde se quieren hacer partícipes de esta celebración. Los pobladores nunca han excluido a nadie. Por lo tanto, tan solo decirlo parecería que nos estuvieran excluyendo. No creo que nos excluyan. Y doy fe que ojalá ese espíritu continúe. Porque si alguna vez yo manifesté aquí la exclusión de la municipalidad, o la exclusión o la invisibilización de la figura de don Fernando, es por esto. Porque nosotros tenemos el deber, como reininos y reininas, de relevar nuestra historia, pero nuestra historia completa. Eso. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Cecilia. Vamos a proceder entonces a tomar votación. Gracias, alcalde. Procedo a tomar votación sobre este punto. Don Manuel Covarrubia. Apruebo. Don Cristóbal del Canto. Apruebo. Don Rodolfo del Real. Apruebo. Don Fernando Encina. Apruebo. La señora Cecilia González.
Apruebo, don Señora- Juan. La señora María José Herrera, Apruebo. don Mauricio Martín, Apruebo. la señora, la concejala Pérez, Apruebo. señor alcalde. Apruebo. Se aprueba este punto, señor alcalde. Muchas gracias, Juan. Gracias. Vamos a seguir con el punto número 10, que es la entrega del informe trimestral de ejecución presupuestaria y de gestión al 31 de marzo del 2024, estado de avance del ejercicio programático presupuestario, lo anterior de acuerdo al artículo 29, letra D, y al artículo 81 de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidad. Esto es la entrega, esto le llegó a todos ustedes a través de el canal digital. Si hay alguna observación, estamos, ¿no es cierto?, con los canales abiertos también para Rolf. Alcalde, no solo un pequeño comentario que como presidente de la Comisión de Control voy a citar para que se pueda explicar bien a través de nuestro director. Así que con algunos ya conversamos, así que me falta un par para poder coordinar la fecha. Gracias, alcalde. Perfecto, también, sí, perdón. Sí. También vamos a pasar al punto 11, que es la entrega del informe del estado de avance de los PMG 2024 al primer trimestre del 2024, institucionales y colectivos. Esto también es la entrega, también lo tienen ustedes. Y vamos, ahora nos correspondería el punto número 12 de cuentas. Estamos pasados alrededor de 20 minutos ya del horario límite. Yo voy a bajar este punto, lo vamos a poner para la próxima tabla. Pido, eso sí, que la próxima tabla sea menos extensa porque no nos están dando los tiempos para poder cumplir los horarios establecidos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, concejales. Muchas gracias a los vecinos. Se levanta la sesión.